¿Qué tal? Saludos a todos los que queráis ver esto. Este de nuevo de tú a tú, con una buena amiga y persona muy, muy fiable y aconsejable para cruzarte en esta vida con ella, porque la verdad sea dicha, nos conocemos ya de hace unos cuantos bastantes años y se ha portado muy bien siempre con nosotros, en especial creo que conmigo. Me quiero hablar en primera persona porque se ha portado muy bien. Está aquí también y hablaremos poquito a poco. Así que dar las buenas noches, lo primero, a doña Leonor Villazala, buena amiga, es concejala del Ayuntamiento de Guadarrama, pero sobre todo por buena persona tengo el deseo de que esté aquí y ahora iremos desgranando cómo fue y cómo es a día de hoy nuestra bonita amistad. Muy buenas noches, Leonor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Daniel Barrios. Pues un honor poder estar en tu programa, que ya he visto varios personajes y bueno, pues de tú a tú, lo que quieras. De momento, pues con tu libro, que tiene un pedacito de mí. Pues sí, por supuesto. Y en el primer capítulo encima, en el sanatorio de Santo Ángel de la Guarda, más conocido como el Hospital de la Barranca, en Navacerrada. Y pues mira, ya que has sacado el tema, lo primero, muchas gracias por tener el libro. Si, como me dijiste, te lo regaló tu hija, si quieres hacerme algo, adelante, es el momento. Pues mira, donde tú se lo dedicas a tu esposa y a tus hijos, pues aquí mi hija me dice, por seguir tan bonita, sigue leyendo y aprendiendo, te quiere mucho tu hija Lilaila. Y a ella le dedico también porque sé que le va a hacer ilusión ver este programa. Que hace pues mucho tiempo no, pero hace unos mesecitos que con todo este lío pues hemos dejado un poquito todo el tema de seguir con la comunicación y que la gente sepa de nosotros. Porque yo me siento muy de allá, muy Dimensión Insólita y muy de vosotros. Pues muchas gracias. Un beso para tu hija, por supuesto. Muchas gracias por haberlo obtenido y encantado de que lo tengas en tus manos, Leonor. Para mí es un orgullo, sinceramente. Tiene mucha gente en el pueblo. Yo vivo aquí en Guadarrama y bueno, podemos contar cómo nos conocimos, ¿no? En esas primeras jornadas de parapsicología y una historia muy larga. Ahora hablaban de que en Zamora se estaba viendo cosas, ovnis. Y de ahí viene toda la historia de Puebla de Sanabria, macho. De ahí viene que yo comenzara en este pueblo, en Guadarrama, a hacer mis jornadas de parapsicología. Por unos amigos que comentaron, tú brujilla, porque a mí siempre, pues ahora, mira, acabo de cumplir 59 años y me encanta decirlo porque creo que es bueno decir, es las vivencias que tenemos. Y desde muy pequeña, desde prácticamente los 7 años hasta que luego ya a los 14, siempre me han llamado brujilla. Y para mí es un honor. ¿De qué pueblo? Ahora lo que habían visto y dije, oye, ¿por qué no organizamos unas jornadas de parapsicología? Y bueno, y de ahí nos conocemos todos. De esas jornadas de parapsicología que este año 2020, si los dioses quieren, pues podremos cumplir la octava jornada. Se dice pronto, la verdad. ¿De dónde eras? Eras de Galicia, pero ¿de qué tierra? ¿De Lugo? ¿De dónde? No, soy de un pueblo grande que se llama Monforte de Lemos, un pueblo total y absolutamente de Meigas. Un pueblo con mucha historia medieval, tiene un castillo en el medio y donde hay mucha historia. Desde el medievo, ahí, desde la Santa Inquisición siempre nos llamó la atención y quedaba muy cerquita de la estación de ese pueblo, Monforte de Lemos. Toda mi familia ferroviaria y las mujeres peluqueras y una buena abuela meiga que se metió en la cama a los 56 años, nunca más se levantó, pero con una vara y una campana dominaba todo y era una meiga donde pasaba mucha gente por esa casa. Yo era su preferida porque tenía su nombre. Ella se llamaba Leonor y yo Leonor. Y bueno, mi abuela tuvo 12 hijos y bueno, pues muchísimos nietos, pero como yo ninguno. La adoro y la adoraré toda mi vida y bueno, pues ella era una fuente de energía total y absoluta.
con una mala uva que para qué. Cuando hablo de ella, me sale a hablar en galego, pero alguna frase se mira en galego. Pero bueno, de ahí viene todo el que, como bien hablábamos, el día que nos conocimos, yo solamente me considero una persona que veo un poquillo más que los demás. Y me gusta mucho ayudar, y sobre todo que este mundo que es tan complicado, que pues cuando yo llego a los sitios o llegaba decían, bueno, esto está un poco tarumba, pero carayo, ahora pues todo el mundo, la gallega y la meiguiña, pues ha ayudado a mucha gente, he hecho muchas cosas, muchas. Vamos a ir desgranándolo poco a poco. Decir y hacer en honor a la verdad, cuando decidimos hacer este cartel que voy a presentaros, que es de Misterios Dagian, junto con Dimensión Insólita, el amigo Ángel Jiménez de Dimensión Insólita, un abrazo para él, desde aquí por supuesto. Cuando decidimos hacer esta alerta OVNI, estamos hablando de la alerta OVNI del 2015, bueno, pues esta fotografía está tomada por un servidor, puesto que cuando ya lo cerramos, y dijimos de hacer esa alerta, pues yo me fui para allá, hasta La Jarosa, Guadarrama, y allí pues tomé unas cuantas fotografías diurnas y hice este cartelillo y tal, y luego lo presentamos allí, lo que es en La Jarosa 2, para la gente que vaya allí al aparcamiento, pues que sepa dónde estaba el acceso y todo, allí al pantano, al embalse. Bueno, pues decir que cerramos esa bonita idea de hacer una alerta OVNI, y Ángel y un servidor, Ángel fue el que quería, ya que era en su tierra, que hagamos la alerta, y yo le dije que para adelante, que por supuesto, como siempre, cualquier cosa que se le ocurra, si es viable, nos vamos para allá, igual que el metro de Chamberí, Estación Cero. Allí estuvimos también de la primera experimentación que se realizó bajo tierra en el metro, y la verdad sea dicha, Leonor, a la invitada que tenemos hoy, has dicho programa, pero para mí esto es charla entre amigos y amigos, y de tú a tú y ya está. Pero te entiendo, se agradece. Pero decir que en honor a la verdad te pusiste en contacto conmigo y me dijiste que pertenecías al Ayuntamiento de Guadarrama, corrígeme si me equivoco, y que ya te has informado de que queremos hacer en vuestra tierra una alerta OVNI, o sea, una quedada. No es como en un programa que me invitaron, que estuve allí en primera persona junto con unos compañeros de Misterios Dagian, mis amigos de Misterios Dagian, un abrazo desde aquí como siempre, que fuimos a la Gran Vía de Madrid y estuvimos en un programa muy conocido a nivel nacional, y nada, en la entrevista pues nos decían que cómo vamos a saber a qué hora y a qué sitio va a salir un extraterrestre de una nave. Yo me empecé a fijar en qué mundillo me estaba metiendo, y no es el momento ahora de contar las batallas, pero aún así decidimos tirar para adelante. Y lo que quería contar anteriormente es eso, es de que nosotros queríamos juntarnos el grupo máximo posible que tenga ilusión de acercarse a esta bonita tierra, a Guadarrama, la periferia de Madrid, sentarnos, charlar, poner nuestro aparataje humildemente que tengamos, los telescopios, todo lo que se tenga en general, con los punteros láser, lo que fuere, pero estar allí a oscuras e intentar pasar una bonita madrugada entre nuevos amigos y a ver si se surge algo. El título que tiene, pues sí, alerta OVNI, pero no es alerta, van a bajar los extraterrestres. Ojalá, bueno, sí, esperemos que ojalá, pero siendo positivos. Entonces, claro, se puso doña Leonor Villazala en contacto, me llamó por teléfono y me dijo que pertenecía al Ayuntamiento de Guadarrama, que podríamos disponer de, que ya que estamos haciendo esta invitación a todo el mundo, que te parecía muy bien la invitación, y que si hacía falta pues que viniese al menos Proseguro, iba a decir, dilo tú, la ambulancia y la ¿cómo era? Protección civil. Sobre todo, quiero contar esta parte porque me parece muy, muy bonita. Hemos sido el primer pueblo, porque aparte de la alerta OVNI, ya 5 años, veníamos de atrás con los 3 años
de las jornadas de parapsicología. Hemos sido el primer pueblo de toda España avalado por un ayuntamiento, el sello de vosotros, Dimensión Insólita, Darián en su momento, además gente, María Guerrido, Blanca, mucha gente que participó en aquellas jornadas, pero sobre todo avalado por el escudo de un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Guadarrama, atrevido, fuerte, que apostó en las cosas paranormales, que apostó por un restaurante que Javier, que le doy muchísimos besos también desde aquí, y a Félix, que creyeron y apostamos por estas jornadas, y el ayuntamiento siempre nos dio muchísima publicidad. De hecho, te recuerdo que las jornadas de Alerta OVNI han venido todos los años Telemadrid, que eso llamaba mucho la atención. A mí me llamaba mucho la atención porque era la 1 de la madrugada y ahí aparecían los chavales con sus cámaras de televisión y bueno, pues allí se sentaban con nosotros a tomarse un refresco y un bocata, ¿te acuerdas? Es increíble. Sí, por supuesto. Estoy aquí presentando los carteles un poquillo. Hecho por coste cero, eso sí, recordarlo. Eso estaba yo esperando que termine de hablar para decirlo. Pero tú sí, dale, di lo que quieras. Pues unos carteles que poníamos por el pueblo entre el grupillo de gente, que somos unos cuantos, los hacíamos en casa, pero sí que el diseño estaba hecho para uno de mis grandes amigos, que es el diseñador gráfico del ayuntamiento, que es David, y nuestra querida periodista Maika Gordillo, que es un amor de mujer y que siempre apoyó las jornadas de parapsicología y lo sigue haciendo. Pero bueno, decirte que antes había un gobierno, ahora hay otro. Da igual que seas de derechas o de izquierdas, porque hay gente buena que le gusta todo lo que sea traer cosas buenas a su pueblo. Luego nos trajo muchas movidas, entre ellos hacerme famosa. Y bueno, fui famosa porque así lo quise y porque tengo mucha fuerza, pero hay gente que yo quería mucho y que siempre en mi partido político, pero había otros que parece que tenían ahí, que les gusta mucho la ciencia, y yo, claro, palabras textuales, es de escojonarse, o sea, me escojono. Y tuvimos pues un rifirrafe, acuérdate, con el señor Monedero, tan famoso en el mundo entero, al cual le dimos, o yo por lo menos le di un buen repasito, y se lo vuelvo a dar cuando quiera, porque creo que la libertad de las personas está en creer, y como yo siempre digo, si unos creen en un señor que resucitó, pues nosotros vamos a creer en lo que vemos o en lo que queremos, siempre y cuando respetemos a los demás. Juntarnos a la orilla de un pantano, un montón de gente, como tengo esas fotos por ahí tan bonitas, gente que nos gusta el misterio y que además gente que venía de todos los sitios y sigue viniendo, y tener el honor de tener a Javier Sierra con nosotros, Premio Planeta, hace 3 años, pues creo que es muy grande. Por supuesto. En toda España se está hablando de nuestras jornadas. Fuimos el primer pueblo y luego nos siguieron muchos más y de eso estoy muy orgullosa. Ahí es un trabajo que hemos hecho, pero que yo sí que lo llevé, y sabes que he pasado algún momentito malo, pero luego entendí que de todo esto tenía que aprender, y aprender a que hay gente que es como es y que son estúpidos. Y ahora, pues mira, mucha gente, después de todo lo que estamos viviendo, pues están reconociendo a gente que sale, al coronel, voy a hacer es que me gusta mucho el coronel Baños, el psicólogo, y Iker también me gusta, como me gustaba Jiménez del Oso, y como me sigue gustando muchísimo Javier Sierra, y al cual le considero un colega yo. Por la parte que me toca, por la parte que me toca decir que sí, que por supuesto para mí fue un honor tanto Javier Sierra que esté en una de las alertas OVNI que realizamos, Dimensión Insólita y Misterios Dagian, pero igual que un orgullo
todos los que han asistido, por supuesto, sean con nombre, renombre o sin nombre. Es un placer porque son noches muy interesantes que vas charlando con personas y te van contando vivencias tanto ufológicas, que es el caso que estamos tratando, como parapsicológicas, y la verdad es que yo he disfrutado mucho en las alertas, lo reconozco. Mira, has dicho que las cuartas jornadas de parapsicología, porque tú las mencionas como parapsicología y metes todo, sí, decir, sí, por eso te digo que es ufología el tema UFO, el tema tratado OVNI, pero a lo que yo quiero llegar, Leonor, es de que, como tú muy bien has apuntado, bueno, y en política yo no voy a entrar, se llame como se llame quien sea, es política. Yo respeto tu profesión, pero quiero dejar bien apuntado y bien claro que Misterios Dagian, por la parte que a mí me toca como fundador, que soy del grupo, en los carteles que os he estado enseñando, estos han sido anualmente un cartel distinto, pero como muy bien ha apuntado la amiga Leonor, el ayuntamiento ha puesto esto del ayuntamiento, 0. Esa fotocopia que yo os he enseñado aquí, que ni siquiera es a color, ¿qué tal? Esto nos hemos buscado la vida nosotros, y que personas del ayuntamiento buenas como la amiga Leonor nos ha ayudado, eso hay que decirlo en honor a la verdad. Pero que las habladurías luego de la televisión, porque yo sé que tú has estado en la televisión, Leonor, y ya sabemos que también hay gente buena y gente mala en ese mundillo, y quieren hablar y menospreciar y reírse, etc. Pero tú respetas a los que amamos lo paranormal, el misterio, como queramos definirlo, pero en honor a la verdad también quiero decir que mira, cuando tú has apuntado las cuartas jornadas de parapsicología, es cuando estuvimos nosotros en esa alerta OVNI bonita de Guadarrama, y me propusiste en especial que si queríamos, Misterios Dagian, hacer una ponencia en el bar Valladolid, que es este señor Javier, ¿no? Que siempre se me olvida su nombre. Javier. Vale, un abrazo desde aquí y gracias, por supuesto. Pues en el bar Valladolid, en la planta superior, aforo limitado, yo no sé, pero eso estaba hasta la bandera. y la verdad es que me propusiste que si quería, pues que hagamos una ponencia, ser ponentes, lo que es Misterios Dagian, junto con al gran don Santiago Vázquez. Y claro, está don Santiago, que es el prologuista de mi libro. Un abrazo desde aquí y muchísimas gracias, nunca lo olvidaré, la verdad sea dicha. Me encanta el prólogo que hizo y un fuerte abrazo, de verdad. Y además de ser agradecido, pues por supuesto, yo soy una persona que no me gusta eso de ser ponente, y más en esa época. Yo creo que las personas primero tienen que, o deben, de formarse un poquito, tener un poquito de tablas, ser veteranos. Yo no lo soy y creo que no lo voy a ser nunca, pero bueno, cada uno se va expresando. Pero jolín, me pusisteis ahí delante de 100 y pico personas, yo no sé cuántos eran, pero yo no sé ni cómo hablaba de los nervios, pero es lo que te dije en su momento, se llaman jornadas parapsicológicas, jornada de la parapsicología, pero vais a tratar el tema UFO, si es verdad, si es mentira, tal, pero es lo que te dije, digo, muchos temas, entre ellos conocer a Santiago Vázquez, que bueno, pues ¿qué te voy a contar? Tenemos la suerte de tener a Ángel Jiménez y sobre todo a nuestro Santiago Vázquez, conocido hace muchos años aquí en Guadarrama. Yo soy galega, vine aquí, mi profesión es ser enfermera, esto ante todo. Luego vino la política, 12 años muy bonitos de mi vida, que he aprendido mucho, pero yo soy enfermera desde los 18 años. A eso vamos a ir luego. Y luego vamos a ello, pero conocer a Santiago, que llevo aquí viviendo me vine de Galicia por amor y por el padre de mi hija, a Navacerrada y Navacerrada a Guadarrama, y conocer a Santiago pues ha sido una pasada, es una pasada todavía, porque verle por la calle y ese abrazo que te da toda esa energía, y bueno, pues es uno de los grandes, al cual todos estamos siguiendo ahora a través de Twitter, o más allá de la realidad. Le mando un fuerte abrazo, pero vamos, que siempre está invitado a las jornadas, y hay veces que puede venir y otras veces que no. Tiene un currículum acojonante
y es uno de los grandes y vive en nuestro pueblo, Guadarrama. Guadarrama lleva muchas connotaciones. Guadarrama significa río de arena. Y Balacomá, y bueno, pues me gusta mucho la historia y mezclo muchas cosas, como... Por eso te decía que yo siempre le he llamado jornadas de parapsicología, porque he tenido una de las grandes astrólogas del país, he tenido a una vidente como fue Blanca, he tenido a los hermanísimos, que luego, bueno, pues también tenían su parte científica. Los hermanísimos, que ellos saben quiénes son, pero yo no me acuerdo de su nombre. Los hermanos Montoya, un saludo desde aquí. Montoya, un saludo, eso era. Muy majetes ellos. Y bueno, estuvieron una temporada, pero de 8 años dan para mucho. Por supuesto. Dan para mucho, 5 alertas OVNI y con mucho por detrás. Durante 3 años no tuvimos ningún problema, todo era maravilla, hasta que llegaron unos señores y intentaron boicotear, y lo único que le ha salido era el tiro por la culata. Porque creo que cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo sí que me considero una persona, y te veo a ti también y a todos, que tenemos los pies en la tierra, tenemos una vida muy bonita, nuestros hijos, y yo no me veo una friki, pero vamos, que sí lo soy, de puñetera madre mía. Encantado de... Vamos, a mí me da igual ya lo que digan a día de hoy, sinceramente. Yo sé lo que vivo, lo que siento, y lo que he vivido, y lo que me quede por vivir, y me da igual lo que opinen en terceras partes, sinceramente, ya a día de hoy me da igual. ¿Qué es lo que iba a comentar anteriormente? Que para mí esto que os estoy diciendo, luego ya pediré a mi amigo Raúl, que es quien me hace el gran favor de editar los vídeos, porque yo soy un pardillo en esto, y él es un gran conocido de este tema, pero quiero enseñar este cartel porque me hace ilusión, ya se verá en este vídeo, pero a lo que quiero llegar es que a mí me daba mucho pánico hacer de ponente. Me daba mucho pánico, y cuando ya me dijiste lo de Santiago Vázquez, jolín, es que mis máximos referentes en la parapsicobiofísica, además de don Germán de Argumose Valdés, don Sinesio Darnell, en paz descansen, especialmente en la actualidad y hace 8 años igual, son don Santiago Vázquez y don Pedro Amorós, son mis máximos referentes. Entonces, que vayan a hablar de ufología, yo te respondo telefónicamente, que es a lo que quería terminar anteriormente, y te diga ya, pero es que nosotros a lo que más nos basamos, vale, somos aficionados al tema ufológico, pero lo que más nos tira, lo que más nos llama y nos gusta y necesitamos es la parapsicobiofísica, es lo que más experimentamos, investigamos, lo que quieras. Y jolín, me dices, no, pero es que vosotros vais a presentar los trabajos que queráis. Si no son ufológicos y son de investigaciones vuestras de otro tipo, adelante. Daniel, todo se une. Por eso te digo, entonces, diste carta libre, me hiciste sentirme como en casa, como se suele decir, y es la verdad, y dije, bueno, venga, pues vamos para adelante. Y jolín, estar ahí codo con don Santiago Vázquez, estar nervioso y él ahí pegado a ti y estar tranquila, no tranquilizándote de tranquilo, chavalillos, sino que hablando, que son personas igual que nosotros, por mucho que hayan salido en la tele, que hayan salido tal. Y claro, para mí, cada vez me sentía más a gusto y más orgulloso me sentí. Y mira cómo acaba la cosa, que han pasado los años, prologuista de mi libro, y estar hablando ahora de tú a tú con mi amiga Leonor, y jolín, es un orgullo, pero... Eso es. Con todos los amigos que hicimos, entre ellos uno de los ponentes y uno de los del grupo de Arián, nuestro amigo. Sí. Y a mí lo que más me gusta de todo esto, Leonor, es lo que siempre menciono, sin buscarlo. Yo no busqué hacer la alerta OVNI en La Jarosa, fue Ángel. Águilas. Por eso que no... Es increíble. Y es que ¿sabes lo que pasa, Daniel? Déjame terminar, si no se me olvida, Leonor, que si no se me olvida. Y otro. Eso es. Es que Ángel fue el que me llamó para la alerta OVNI. Venga, vale, vamos a hacerla, por supuesto. Tú me llamaste por lo del tema de ayuntamiento, de poner la cara ahí, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Los carteles gratuitos, pagados por
los que estabais ahí, no trabajando para el ayuntamiento, sino individualmente quisisteis poner un dinero y a la imprenta. La conferencia, sabemos que hay otras gentes que se pegaría o si hace falta hasta miente por ser ponentes. No digo todos, no se me malinterprete, por favor, que hay profesionales de verdad. Y fue a esa ponencia sin ser profesional y sin buscarlo y sin querer serlo nunca. Y ahí estoy sentado codo con don Santiago. Sale lo del libro sin buscarlo al final y adelante. Por ahí están los libros. Gracias. Mira, decir lo único que me ha regalado el ayuntamiento, y hay que decir la verdad, en esto es en lo que ha invertido el ayuntamiento para regalar o hacerlo como tú quieras, por haber sido ponente y haber estado ahí hablando bien del ayuntamiento gustosísimamente. Este escudo. Le conservaré, vamos. De verdad, tanto al anterior grupo político y al que ahora está. Es que creen en nosotros, creen en todo lo que sea bueno para su pueblo, ¿sabes? Es gente maja. Han cambiado y siguen creyendo en nosotros y nos dejaron la torre, un sitio excelente. El Valladolid se nos quedó muy pequeño y el año pasado llenamos, Daniel, llenamos 225 entradas gratuitas con un técnico de sonido un beso muy fuerte a mi Marcos, que es genial, es uno de los técnicos que ahora sí que lo están pasando mal, muchos técnicos de sonido, pero él siempre se ha portado muy bien. Yo tengo mucho que agradecerle a este pueblo, que cree mucho en mí y en todo lo que se menea alrededor de Leonor, de Santiago, de Ángel, porque aquí hay mucha gente. De hecho, estamos ya pendientes de hacer una asociación, porque somos muchísimas gentes las que creemos en el misterio, en la ufología, en todo, en todo lo que tenga que ver con lo distinto, quizás, ¿no? La palabra. Estamos ahí en la entrada de la Comunidad de Madrid y el Balajumay, que es nuestro camino, donde el arcipreste de Ita escribió su libro del buen amor. Tenemos mucha historia. Y hay por ahí un libro que el día del libro leí un poquillo en ese castellano antiguo y es un regalo que te tengo que hacer, ¿vale? Recuérdamelo la próxima vez que nos veamos. Porque es una maravilla. Está mal que te recuerde un regalo que me hagas, pero yo te lo recuerdo. Lindo pueblo, lindo pueblo, que Guadarrama es divino. Y vamos a seguir haciendo muchas cosas. Hay mucha gente con muchas ganas. Y bueno, sabes que la última noticia es que nos han llamado de otros pueblos colindantes que también tienen esa energía, como su pueblo de Los Molinos, pues se pusieron en contacto conmigo de que querían también hacer esa alerta. Bueno, ahora estamos un poco todos dispersos con este bichillo, hijo de la grandísima Bretaña, pero bueno, que nos llamaron de Los Molinos y estábamos todos invitados a hacer una alerta OVNI, además con todos los recursos a nuestra disposición. Pues para mí era un gran orgullo, aparte de que eso de que Twitter y en todos los sitios, pues ha habido una parte de crítica como siempre, pero mucha gente que nos ha apoyado. Y de ahí hemos sido ejemplo de muchos pueblos. Y ahora de estos temas con más tranquilidad. Sí, no sé, me parece, ¿no? Sí que por eso digo, Leonor, que, a ver, es que, ¿cómo decirlo? Me da igual el partido político que esté, me da igual la opinión de la gente, o sea, la respeto, pero no la comparto cuando critican. Llámanos frikis, llámanos como quieras, pero ¿qué mal estás haciendo por juntarse 100, se te ha caído, por juntarse 100, 200, 300 personas en un embalse, disfrutar toda la madrugada del firmamento, disfrutar charlando de lo que nos apasiona a nosotros? Hables de lo que hables, sucesos vividos que haya vivido cada persona, el que impartir conocimientos, humildes conocimientos, ¿qué daño estás haciendo? O sea, yo lo único que repetí en esa semana... De todos aquellos que tanto criticaban, no hay ninguno. Todos están fuera de este ayuntamiento, ya no queda ninguno, se han ido mal sin dejar ningún buen recuerdo. Y aquí estamos nosotros hablando y haciendo un programa y todos los que nos queda por hacer y todas las jornadas de psicología. Y esos 3 señores ya no están. Y otro que anda por ahí, por las nubes, pues nada, que se pongan los tirantes
y la fusta que le iba bien el papel, que siempre le dije que... Mira, yo te voy a ser muy sincero. A mí me llegas tú. Pero está bien hablarlo porque es una realidad, ¿sabes? Es lo que vivimos todos los días. Yo me alegro mucho, he aprendido mucho. Yo he salido muy bien y muy gratificada de la política. Y creo que no todo el mundo lo puede decir. Y yo estoy orgullosa y creo que todavía hay un lazo ahí, porque todavía me sigue llamando la gente para contar cómo les puedo ayudar. Bueno, pues todavía hay un lazo ahí, ¿no? Creo que el que quiera ayudar a los demás, da igual, con la política, con las cartas de tarot, con los pozos del café o dando un abrazo, o siendo enfermera, como quise dedicarme desde muy pequeñita. Todo está unido, por algo será. No sabemos el por qué, pero como lo de Alex, que tú me decías antes de grabar, que me decías, yo no sabía que os habíais conocido en la ponencia. Pues sí, cuando estuvimos sentados Santiago y yo juntos ahí en la ponencia, mi gran amigo actualmente Alex, Alejandro Sarabia, que está ahora ya que pertenece a Misterios Dagian, nos conocimos en un descansillo que hubo en la charla, en la ponencia, pues bajando abajo a tomar un refresco, empezamos a charlar en un grupillo y nos pusimos codo con codo charlando. Y al final, pues, con muchos que hayan, seguíamos hablando, y ahí lo has visto que en el canal de YouTube, que tengo hecho ahora de tú a tú, de Daniel Barrios, pues tenemos dos vídeos de 2 horas cada uno, 4 horas que nos tiramos hablando. Él no me buscó ni yo le busqué a él, pero mira, es lo bonito que todo nos une al final. Es que así ha sido todo, así comencé yo con poquito a poco, y este año he podido, bueno, pues cuando vinieron la gente de la Universidad de Parapsicología de España, que bueno, pues me quedé increíble con los 3 ponentes, fueron una maravilla, y también vino Alex de ponente en su momento, bueno, pues... No, pero Alex vino representando a Misterios Dagian, porque se lo pedí yo. No sé si me has oído. No. Que Alex, cuando fue de ponente, fue en representación de Misterios Dagian, porque se lo pedí yo. Sí. Se lo pedí así lo pusimos siempre en los discos pequeños de mano, que hacemos un pequeño currículum de la gente cuando viene. Por eso, porque si estará en uno de los carteles que he presentado, pero que no podíamos ningún miembro del grupo, y le pedí a Alex por favor si podía, y dijo sí, si no podía ninguno, voy yo para adelante y ya está. Sí. Eso es. Muy buenos amigos, muchos. Hemos nombrado a mucha gente porque nos rodean y están ahí, y esto es la cadena, como digo yo, la cadena de la energía, porque cada año voy conociendo a más gente, y bueno, pues a través de unos a otros nos unimos, todo está unido, de ser 3 a de repente ahora pues somos casi 2000, ¿no? Tengo muchas ganas de conocer a ese chico, bueno, pues que vive ahí también en Zamora y que hace tantas cosas. La ufología, y bueno, pues a través de Twitter, y bueno, pues un montón de gente que nos vamos siguiendo unos a otros. Por toda España hay muy buena gente, la verdad sea dicha, que nos respetamos, y en vez de ir ahí a hacer daño, al menos intentamos impartir opiniones y aprender unos de otros. Por eso yo creo que en este país, con mucha rabia, envidia, que tal que cual, yo creo que aún así hay buena gente en este mundillo. Y mira, justamente esto que he puesto aquí de separador en el libro, justamente aquí también hay muchísima buena gente. En el simposio de la SEIP, que la SEIP es Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, soy miembro de... Uno de los representantes del SEIP se llama Manuel, que es médico naturista, médico, bueno, pues coincidíamos en el tema de sanitarios, y tuvimos en una de las conferencias vino y bueno, pues estuvimos cenando, porque sí, eso sí, luego nos reunimos, todos los ponentes, yo la presentadora, nos reunimos y tenemos esa cena, ese pequeño detalle, y bueno, ahí es donde terminamos de organizarlo del año siguiente, porque este año yo no lo tengo organizado. Corrígeme si me equivoco, pero la cena esa que estuve yo después de la ponencia, además de los hermanos Montoya, quedarme yo, luego se fue Santiago, que se tenía que ir, pero ¿estaba Manuel Berrocal o tengo yo un...? ¿Estaba? Si no estaba ese día, estuvo al año siguiente
venían un montón de gente. Yo juraría que estábamos sentados juntos. Conocerle y fue muy rápido la conexión, sobre todo por el tema sanitario. Y él es un hombre que le gusta mucho la botánica, como a mí, y bueno, las medicinas alternativas, y estuvimos un buen rato hablando. Yo recuerdo la cena que estaba el señor Manuel Berrocal, me acuerdo. Te lo confirmo yo, vamos. Un detalle muy bonito, y es que las jornadas de parapsicología están metidas en el programa de festejos como un acto cultural, con lo cual, bueno, pues se hace el último sábado de las fiestas, que es allí a mediados de octubre. Es increíble que nos metan como algo cultural. Por eso digo que tengo mucho que agradecer a este pueblo, que llena siempre todos los sitios allá donde vamos. Habla de Guadarrama porque la verdad es que has dado tu tiempo y dedicación a este pueblo, y el pueblo lo merece, y tú también. Así que por mi parte, habla lo que quieras, vamos. Pero sí es verdad, yo tengo que tener por ahí los libritos de la jornada de parapsicología e incluirlas en el libro. Es cierto, sí. Eso es cierto. Tienes ganas de preguntarme algo. Que sé que tienes ganas de preguntarme algo sobre todas las vivencias que te conté del libro. Te veo yo con ganas. ¿Del qué? ¿Repite? ¿Del qué? Preguntarme algo sobre lo que te conté de mi experiencia, quizás en la barranca, ¿puede ser? Sí, pero espera. Vamos paso por paso. Estoy con esto, pero primero vamos a quitarnos la torre. Ya que la has mencionado, la tengo aquí anotada. Porque yo no tengo aquí una, ¿cómo se llama? Es una escaleta, creo, recordar. Yo voy hablando con el invitado y voy recordando y me voy anotando cosas. La cuadra, me explico. Cuando estuvimos en la torre, que gracias al Ayuntamiento de Guadarrama conseguí, en este caso, para Misterios Dagian, el permiso de investigación, un saludo y agradecimiento, además de Leonor, a, ¿cómo era? Sara Villa. Sara Villa, muchas gracias por aquí. Pues nos concedió el permiso de investigación, ya hemos estado en un par de ocasiones, se ha visto la restauración que le habéis hecho a la torre y cada vez está quedando mejor, y no os peloteo, sino que la verdad, el anfiteatro, como ha quedado, lo que es todo el escenario, me gusta. A lo que quiero llegar, resulta que en la torre, en la primera ocasión, cuando estuvimos en la investigación, bueno, eso tiene ese enclave tiene una vigilancia, ¿vale? Tiene unos códigos que no se van a nombrar en la vida, por supuesto, primero porque no me acuerdo y segundo porque no lo diría nunca, pero doña Leonor, la que tenemos de invitada hoy, esta señora, se fue, me dejó a mí a cargo de responsable de Misterios Dagian del permiso aceptado para hacer la experimentación en la torre, disfrutamos como críos, pero cuando regresaste nos preguntaste, bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Qué tal? ¿Habéis obtenido algún resultado? Y te dije, pues mira, realmente en el segundo 28, juraría que es en el 28, sí, en el 28, pues nos ha parecido entender una voz masculina, decir claramente, sin darnos tiempo ni siquiera a preguntar, nos ha parecido entender la cuadra, pero no lo entendemos, así que es lo más significativo a día de momento, lo que llevamos analizado estando allí in situ, ¿vale? ¿Y qué nos dijiste tú, Leonor, ahora que te tengo aquí? Pues sí, os dije que sí, que era cierto, que la torre pasó por muchas etapas, y una de ellas fue ser una caballeriza del ejército francés. De hecho, tenemos un cuadro que está en el Museo del Louvre, donde en el puerto de León, ahora llamado Puerto de los Leones, después de la Guerra Civil Española, pero es el Puerto de León, donde está allí la experiencia de León, pues por allí pasaban el ejército francés, y bueno, pues se ve como la torre queda a un lado y el ejército francés sube por allí. Ese cuadro está en el Museo del Louvre y es original, pero nos hicieron una réplica preciosa y la tenemos allí, que tuvisteis el honor de disfrutarla, y os cuento un poco la historia que estoy contando ahora. Y sí, eso fueron unas caballerizas allá hace muchos años, en la época de la conquista de los franceses. Sí, señor. Luego vivimos más cosas, claro. Sí, por supuesto, pero quería hacer referencia, ya que estás aquí, a que... Lo que significa el código 28,
porque creo que alguien que nos pueda escuchar este vídeo, yo quiero pasárselo a muchos de mis amigos que están deseando escucharlo, pero que expliques un poco lo que significa el código 28, que creo que está conectado a vuestros aparatajes, ¿no? Ay, pues ahora mismo me he perdido, no sé de qué me estás hablando, del código 28. El minuto 28, en el código 28, que es que en los aparatos que lleváis hay una resolución muy alta. Yo es que la verdad es que flipé pasar la jornada con vosotros, aunque me fui a cenar y luego regresé, pero fue increíble cómo sonaba aquello. Sí, si te refieres, a ver, no sé si te refieres a esto, pero nosotros llevamos una metodología en la cual primero, sea el enclave que sea, lo que realizamos Misterios Dagian es que primero hacemos una exploración. Primero conocemos el enclave, sea abandonado, no sea abandonado, sea museo, castillo, sea un pueblo abandonado, lo que fuere. Primero hacemos una primera inspección, una exploración para revisar posibles peligros, lo que fuere. Y además de posibles peligros, pues cualquier compañero puede vivir algún hecho paranormal, vamos a llamarlo así, titularlo de esa manera, pero puede vivir algún tipo de situación, alguna sensación, algún compañero o compañera en la cual lo podamos denominar como punto caliente. Y a nosotros lo que más nos llamó la atención fue el escenario para poner ahí nuestra aparatología y sentarnos, dejar nuestro portátil, nuestro micro. Llevamos un micro Yeti en el cual es un buen micro que nos aconsejó don Pedro Amorós, un agradecimiento desde aquí, por supuesto, como siempre digo, y bueno, ya se lo dije en persona en un simposio, pero que a lo que quiero llegar es de que ese micro es un aparato en el cual que graba, que obtiene a 360 grados, es omnidireccional y luego ya, gracias al portátil, al micro conectado tan bueno que considero que tenemos, a los altavoces que tenemos a la hora de la reproducción, pues cuando hacemos una grabación, en esta ocasión, a los 28 segundos, no da tiempo prácticamente ni a hacer la presentación de dónde nos encontramos, la hora que es, con la pistola térmica, decimos la temperatura. ¿Repite? Eso era lo que quería que explicaras. Vale. Pues entonces, nosotros siempre cogemos y tenemos la base fundamental, yo siempre digo que es el cuaderno de campo. En el cuaderno de campo apuntamos dónde nos encontramos, la fecha, la hora que empezamos, anoto la temperatura con la pistola térmica que tenemos, ponemos lo que he dicho, el micro, portátil y los altavoces para luego, posteriormente, después de la grabación, reproducirla, porque nosotros somos un grupo en el que llevamos desde prácticamente el primer día. Al principio pues teníamos grabadora digital, lo que buenamente se podía, pero entre todos, gracias a los amigos, todos pusimos un dinero, que aquí nadie nos lo ha pagado, igual que la gasolina la ponemos cada uno, no es echarlo en cara, porque lo hacemos gustosísimamente. Para esto se nace, no se hace, pienso yo, y resulta que nos compramos la aparatología que tenemos a día de hoy y entonces pues hacemos eso, portátil, micro, altavoces, cuaderno de campo, tenemos todo controlado y lo más importante que yo siempre recomiendo, silencio absoluto, silencio sepulcral, que solamente ese micro de 360 grados o bidireccional, solamente queremos que capte el silencio, el sonido ambiente. Eso es lo único que pedimos. Entonces, si un compañero le suenan las tripas, otro compañero mueve la chaqueta, cualquier cosa, la que fuere, yo soy el que va a mencionar siempre, cualquier compañero va a mencionar en alto siempre, yo digo yo, pero no soy protagonista, sino que estoy pendiente. Siempre decimos chaqueta, tripas, lo que sea. ¿Por qué? Porque no queremos a la hora de reproducir que suponga equivocación, que nos pueda condicionar, o sea, que nos pueda dar error. A que por culpa de un sonido de tripas, a los que nos vayáis a escuchar, que fue una experiencia única y súper científica, porque aquello me parecía ciencia pura y dura. Cómo trabajabais, cómo ese silencio, cómo teníais todo controlado. De 5 personas trabajando todos en equipo, con aquellos aparatajes y con ese sonido tan milimetral. Fue increíble, de verdad, os lo recomiendo a todos que alguna vez
que podáis participar en alguna sesión porque es increíble. Y esto sí que es ciencia, de verdad, lo puedo asegurar. Eso es Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias. Y a quien quiera venir de invitado, están las puertas abiertas, por supuesto. Si mientras sea una persona que respete lo que hacemos y no venga a hacer el tonto o esté más pendiente del exterior, que sale muy guapo o guapa, o decir alguna tontería para ser gracioso, lo que es respetar al 100% lo que estamos haciendo allí, porque quiero recordar una cosa que para mí es muy importante. Todos tenemos familia, tengamos hijos, no tengamos hijos, dejamos nuestro tiempo, dejamos de trabajar en una libranza y en vez de estar yendo al cine con tu mujer, tu pareja, lo que fuere, o estar con tus hijos en casa, gastamos gasolina y nos vamos lo mismo a 200 o 500 kilómetros a experimentar en un enclave. Entonces, yo lo que menos hago es intentar buscar planos o hacer o tirar una china para que suene que me han tirado una piedra y hacer espectáculo. ¿Por qué? Porque... La verdad es que el grupo Darian y Dimensión Insólita sois, bajo mi punto de vista, muy puros, porque estoy viendo gente que, bueno, que son buenos, pero sí que la pureza es una cosa muy bonita. Cuando habla de puro es que lo hacéis porque queréis, claro, es vuestro hobby. Para mí es una pasión, es como si fuese una droga, vamos a decirlo así, respetando las distancias, pero a lo que quiero llegar es de que... yo hacer una entrevista a ti, Daniel. Yo a lo que quiero llegar es de que si nos vamos a 200 o 500 kilómetros, yo no voy a hacer una pantomima para presentar en el YouTube, que llevo un mes con él, presentar algo para decir, oh, cómo impresionado, venga, suscribiros y darle al like. Yo no busco eso, de verdad, os doy mi palabra y te doy mi palabra, Leonor. Yo lo que busco es que no voy a engañarme a mí mismo tirando una piedra cuando digo luego al público que me han tirado una piedra. Yo lo que quiero es intentar interactuar con el fenómeno. Entonces, volviendo a la intención de explicación que te quería dar antes con cómo hacemos una experimentación paranormal, pues a lo que quiero llegar es de que después de tener ese portátil, ese micro, esos altavoces, además de otros aparatos, colocamos sensores de movimiento, tenemos un K2, un detector de campos electromagnéticos, la pistola térmica, entre otras cosas que llevamos en el maletín. A lo que quiero llegar en definitiva es de que además de intentar tener controlado todo y captar únicamente, como he dicho con el micro, ese sonido ambiente, especialmente lo que a mí me gusta es que, ¿cómo decirlo?, cuando hemos hecho una grabación de 2 minutos y medio, con ese sonido ambiente que se ha captado nada más, como tú has estado y has presenciado en primera persona. Después lo que hacemos es que reproducimos esa grabación y la intentamos analizar estando allí en sí. Allí mismo intentamos obtener esas posibles respuestas. ¿Por qué? Pues porque si obtenemos algún tipo de respuesta, hay respuestas que, o sea, registros obtenidos que no vienen al caso, pero ha entrado ese registro, esa voz que no es de este plano nuestro, no hemos sido nosotros físicamente, pero hay otras respuestas inteligentes, que es a lo que quiero llegar, a razón de las preguntas de algunos de los miembros. Entonces, si nos responden a alguna pregunta que hemos hecho, luego, después de esa reproducción y apuntarlo en el cuaderno de campo, ¿qué es lo que hacemos? Que volvemos a hacer otra grabación de otros 2 minutos y medio para intentar realizar una interactuación con el fenómeno. Entonces, para mí eso es intentar experimentar estando allí in situ y no llevarme unas grabaciones y analizarlas dentro de una semana o dentro de un mes y decir, ah, pues sí, obtenía resultados interesantes porque eran inteligentes. Me respondían... Lo hacéis así, de que lo hacéis in situ. Y bueno, pues era una manera de que mucha gente que le gustan estos temas, pero no saben cómo se hacen, y yo quería que le dieras una explicación. Creo que estamos entre tú a tú, estamos aquí interactuando muy bien. Pues ya me deshago un poquillo, muchas gracias. Ahora vamos a por ti. A ver, página... Vamos a hablar del libro un poquillo. Página 15, capítulo primero, como dije. Sanatorio del Santo Ángel de la Guarda, más conocido popularmente como el de la Guarda, de la Barranca.
Sanatorio de la Barranca, Navacerrada. Tenemos aquí una bonita entrevista, aunque yo no soy entrevistador ni nada, pero contigo especialmente tenía la ilusión y ya la has visto en el primer capítulo. Hay alguien aquí, una tal Leonor Villazara, que dice: corría el año 1985, cuando llegué a ese edificio. Ahora me gustaría que hables tú. ¿Por qué motivo, viviendo en Guadarrama, tu familia, cómo lo hiciste para acabar de tu pueblo en Galicia, llegar a Guadarrama, para que te conozcamos un poquito más, y de Guadarrama trabajar en el Sanatorio de la Barranca? La señora que tenemos hoy ha estado trabajando allí durante años. Primero viví en Navacerrada, me casé... ¿Ah, Navacerrada? Claro, yo he vivido muchos años en el pueblo de Navacerrada. Pueblo que también recuerdo con cariño, distinto a Guadarrama, pero sí, fueron mis primeros años, pues fueron 12 años de vivir en Navacerrada. El padre de mi hija, el que fue mi marido, pues vino de vacaciones a Galicia y bueno, pues el amor me llevó a ese pueblín. Pueblín distinto que habla de un monte que se llama ahí, de una montaña que se llama La Maliciosa, y por algo será. Hasta aquí puedo leer porque igual que Guadarrama es otro mundo, ese río de arena, Navacerrada es muy maliciosa. Tenías 25 años. Tenías 25 años. Corría el año 83 cuando llegué a Navacerrada, cambiamos de Galicia, nos fuimos a vivir allí por temas de trabajo y bueno, pues con mi titulación, pues facilísimo trabajar en un centro llamado de subnormales, era la palabra y sigue existiendo en el diccionario. La verdadera palabra es oligofrenia, que son personas que unos nacen, otros se hacen, bueno, había un montón de casos, 180 hombres como castillos, pero su cerebro era de niños pequeños. Era increíble porque cuando yo llegué en el año 85 no había mujeres, había solamente una mujer, era mayor, ya era juez, y bueno, pues había que trabajar y era lo más cercano. Bueno, ya el asentamiento de la Barranca es un sitio precioso. Decir que el suelo es del Ayuntamiento de Navacerrada y el edificio de la Comunidad de Madrid. Siguen en litigios y ahora está pues hecho un derrumbe y bueno, pues dice la gente que ahí se ven muchas cosas. Yo contarte que sí que es verdad que en el año 85 cuando llegué lo primero que hice fue fichar y cuando fichaba conmigo otra mujer. Esa mujer se llama Cristina. Ayer estuve hablando con ella y le dije, pues creo que te voy a nombrar si me dejas. Dice, sí, por supuesto. Y yo siempre dije, abre las ailas y nos juntamos. Nos juntamos en esa mirada que las personas tenemos y en este caso las personas que vemos un poco más allá y las dos somos amigas desde ese momento y ese día en el año 85, un 15 de julio. Me acuerdo perfectamente a las 3 menos cuarto de la tarde, con más miedo que otra cosa y bueno, pues ella iba a un servicio y yo iba a enfermería. Lo primero que hicieron fue darme una herramienta que para mí era increíble. No quise volver a recordarla, pero solamente era una herramienta. Y era un llavín. Un llavín es pues como una cosa cuadrada con una bola aquí atrás, que era la llave para abrir todas las aulas. Lo primero que hicieron allí, pues había muchos personajes trabajando y todos muy machos, por decirlo. Y llegábamos ahí 2 mujeres. Pues, ese sentimiento de fortaleza que tenemos muchas hembras, porque a mí la palabra hembra me gusta muchísimo. Y bueno, empezamos a entender que ahí había mucho más que hacer que ser ganaderos, ¿no? Y entiéndase bien la palabra, ganadero, rebaño y demás. Y bueno, conseguimos que entraran muchas más mujeres, ese edificio, esa barranca cambió muchísimo. Date cuenta que te estoy hablando de que tenías que tener una fortaleza física y mental muy fuerte, porque hay mucho que contar, mucho. Había muchas unidades, la unidad de paracas que le llamábamos, que eran paralíticos, aparte de sufrir la enfermedad de oligofrenia. Luego estaban los severos, que eran, bueno, pues se califica así por grados, que estaban muy bien. Llegamos a tener ovejas, cabras,
llegamos a tener un huerto. Bueno, pues as mulleres ao poder, porque de verdad cambió mucho el edificio La Barranca y todo aquello que había cuando empezamos a llegar mujeres a trabajar. Muchas cosas y paranormales. Bueno, lo paranormal es que eran ángeles. Son ángeles porque se caían por cualquier sitio y no les pasaba nunca nada. Salíamos de ducharles de la manera más, ¿cómo deciros?, más guerra que te puedas imaginar. Duchar a aquellos chicos era llevarte un cubo con una manguera. Total, o sea, era una manguera en condiciones y así lo hacías porque era muy complicado y sigue siendo complicado a día de hoy, porque según los grados. Pero eran ángeles, de verdad, porque se nos caían los techos, nada más salir, el último salía y se caía un techo. Nunca lo entendíamos, yo no lo entendíamos. Pues en ese momento, primero lo tuvieron los curas que debían ser majetes, pero yo cuando llegué lo tenía la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid y un patriarcado total, porque ya te dije que eran todos muy machos. Todos eran hombres los cuidadores. Cuando llegamos las aquello todo cambió. Sobre todo por eso, por entender que quizás alguno de ellos pudiera ser nuestro hijo o por entender de distinta manera lo que era la educación. Llegamos a apuntalar cuadros porque mucho que contar y a veces puede resultar un poco extraño, repelente, cosas, porque se comían colillas, comían de todo, pues como son ellos, son chicos diferentes con capacidades diferentes. Y lo digo así, pero había que tener mucho plante. Pero yo te digo, pasé más miedo que en toda mi vida. Mucho miedo. Leonor, cuenta, por favor, a ver, no quiero destripar el libro, ¿vale? Porque es que sí, esto para mí ha sido una hermosura, esta entrevista, de verdad te lo digo. Pero danos el regalo, porfa, de qué es lo que tuviste que hacerte en el brazo para poder llevar a un... Cuéntalo. A mi niño Morenín. Bueno, pues mi niño Morenín era, pues por suerte era pequeño, debía de pesar pues 30 kilos con 50 años. Era un psicótico que era de las zonas más jodidas. La máxima, ¿no? Según tengo entendido, la máxima. Técnicos, pues es que encima tenían un ataque muy fuerte de violencia. Entonces Morenín era uno de los que más violencia tenía porque se pasaba el día mordía a todo Cristo. Y era muy complicado porque además tenía varias enfermedades acumuladas el muchacho. Hay cosas que no puedo destripar porque hay una cosa que se llama, pues nuestra cultura de nuestra profesión que tenemos que cuidar. Pero Morenín, que sé que ya no estaba con nosotros porque ya tiene muchos, ya se fue, ya te digo, era muy chiquitín. Y yo me inventé, pues eso, con un cuero, me hice aquí unos nudos como buena galega, que he vivido en muchos sitios, pero ya tengo que escribir un libro porque también viví con 18 años, me fui a una comuna hippie y con muchas ganas. Y bueno, pues ahí aprendí muchas cosas y entre ellos a resolver la vida, porque hay que resolver la vida y ser resolutivos. Aquí me até yo mi cuero con mis cuerdas y Morenín salía a la calle. La única manera de salir era, pues mordía el cuero y aquí me lo llevaba durante 5 o 6 kilómetros. O más. Y bueno, pues Morenín, yo creo que, pues que se dedicaba y mordía, si veía un caballo, pues se iba por él y le mordía las orejas. O sea, cosas que me parecen espeluznantes y que en aquel momento eran duras, pero que lo vivimos. Y te digo una cosa, todos los que hemos salido de la Barranca, los seguimos juntando todos los años. Y yo sigo diciendo que somos gente especial, ¿no? Este año pasado nos juntamos en Becerril de la Sierra en un restaurante y recordábamos, ¿no? Qué bonito. Todas aquellas épocas vividas. Y han pasado años ya, ¿eh? Han pasado muchos, sí, se cerró en el año 94. Efectivamente. Y bueno, pues hubo ahí una lucha porque querían hacer muchas cosas con el edificio, que es una auténtica pasada. Pero vamos, contaros cosas paranormales, yo creo que no hay nada más paranormal que ver a esos chicos que se caían a través de una trampilla casi de 6 metros y seguían vivos. Y no entendíamos el porqué.
¿Y cómo era Leonor? ¿Qué? Y no se hacía ni un puñetero arañazo. Y yo y aunque no haya fallecido nadie allí, ¿cómo Nadie. era cómo era? Porque yo recuerdo que hablas de las lámparas y tal, pero para no destripar, pero ¿qué era tu sensación? Porque acabo de leer que tu turno era de 3 a 10 de la noche. Sí. ¿Qué era? Porque es que, a ver si me explico bien. Yo estoy acostumbrado allí, he estado por la mañana, por la tarde, por la noche, en pleno agosto, en invierno, con nieve, alguna foto hay aquí con nieve que he metido en el libro, pero fíjate, dices aquí, mi turno era de 3 a 10 horas. ¿Cómo era eso? O sea, estar allí en un patio que hemos estado nosotros ahí a oscuras, ya con las ventanas sin rejas ni nada. Cuando tú estabas allí ya se hacía la noche, en invierno, por ejemplo, ya a partir de las 5:30, 6 de la tarde ya de noche, y estamos hablando de que estabas de 3 a 10 de la noche. Allí gritaban los pobres enfermos, porque siempre se ha hablado también de psiquiátrico, de antituberculosos y de psiquiátrico. ¿Cómo era la experiencia allí hasta que terminaba tu turno? Bueno, la parte de antituberculoso, bueno, pues muchos de los edificios de al lado. Este estuvo muy poquito tiempo. Yo no sé si fueron unos meses. Siempre fue un psiquiátrico, realmente. Oligofrénicos, subnormales, es un psiquiátrico. Tengo muchos casos y, bueno, te podría contar miles de anécdotas, ¿no? Era muy duro. Yo he pasado mucho miedo. Sensación. La sensación era de miedo, pero luego te hacías muy fuerte, porque tú veías que lo conseguías, ¿no? También había muchas horas de luz, es un sitio, tenía su magia, esos techos tan altos, y bueno, la luz entraba por todos los sitios, dices tú las 5 a las 6, ¿no? Y las 7, y ver esos paisajes, porque está en el enclave más bonito del mundo mundial, de hecho más arriba hay un hotel, de casi 6 estrellas, el sitio es precioso. Mirar por aquella ventana, cuando tú conseguías que aquellos 10 chavales comieran, con María, con nuestra María la gorda, que nos metía unos golpes con la espumadera, le teníamos que dar de comer y les dábamos de cenar a las 8:30 de la tarde. Y María era una cocinera y con unos perolos así de grandes, pues nada, pues eso, la señora también, yo creo que ahí estábamos todos un poco majaras, porque para vivir aquello había que ser distinto. Y con los años iba siendo distinto, y cada día eras igual que ellos, ¿no? Pues este tema de tambalearse era un gesto muy típico que realmente acurrucas a los niños cuando les balanceas. Yo sí. Solo tengo muchas veces cuando me quiero relajar, me balanceo. Y ellos lo hacían, pues prácticamente, si yo tenía 10 chicos, 10 tíos como castillos, que eran como niños, pero este gesto era muy repetitivo, repetían muchas cosas. Había que ser muy fuerte psicológicamente. Quizás en la juventud nos hizo ser así y yo ahora sería una experiencia que sería muy difícil de volver a compartir, la verdad. Pero estamos hablando de hace muchos años, del año 85, y todo no teníamos los medios que quizás tengan ahora esos chicos que están ya en Madrid. El tenerlos ahí, a mí me recuerda un poco los campos de concentración, pero me explico bien, Son campos de concentración si lo quieres llevar a ese mar. Nosotros lo llevábamos a la parte mejor y era que nos encantaba salir. Dábamos unos paseos increíbles con ellos y el tema de comer les gustaba mucho, les dábamos un bocadillo, les gustaba mucho los animales, cantábamos. Y ahora, mira, me acuerdo mucho de mi compañera Nandi, que ahora está en estos momentos luchando mucho con esa palabra de COVID-19 y que está por ahí por las redes. Nandi Gutiérrez, te mando un beso muy fuerte. Pero éramos mujeres muy valorosas. Los hombres se dedicaban a ir a jugar a las cartas mientras los chicos hacían un poco lo que querían, ¿eh? Y no es por criticarles, pero sí, eran así. Llegamos nosotros y dijimos, no, aquí a la calle, y los chavales aprendieron a comer, a ser un poquito más, dentro de lo que se podía, más normales, ¿no? Y conseguimos muchísimas cosas. Fue un trabajo de base muy fuerte, en el cual nadie se ha atrevido a escribir nada. Creo que soy de las primeras personas que hablo del tema. No he escuchado a ninguno de mis compañeros intervenir
nadie quiere escribir porque fueron unos años muy, muy duros, pero también muy gratificantes. Y ellos lo pasaron bien. Pero fíjate qué bonito. No se nos fue ni uno. O sea, nunca ninguno se fue al cielo o a donde tuvieran que ir porque eran ángeles, pero sí que nos pasaron cosas. Pero fíjate qué bonito que estamos en pleno 2020 y todavía mantenéis contacto, ya que es difícil eso, los que habéis trabajado allí, en el Sanatorio de la Barranca. Fíjate si es interesante. Y ha tenido que ser duro también en algunos sucesos que haya vivido. Por ejemplo, sobre el tema de la Barranca, lo que quiero preguntarte también es, para aquellos que hayamos experimentado en ese hermoso enclave, subimos por la puerta general, entramos, subimos la cuesta y a la izquierda tenemos un chalet. Continuamos un poquito más adelante, tenemos, como le hemos llamado, el mediano, y luego ya tenemos toda la edificación grande, gigantesca. Bueno, pues te voy a preguntar... Nunca se llegó a utilizar. Nunca. El mediano. Y decirte que el pequeño, el chalet, era donde yo conseguí tener cabras y ovejas y un huerto, y bueno, yo y mi amigo Enrique, que también un beso desde aquí, que bueno, que con mi amiga Cristina pues llegamos a hacer un montón de cosas. Ya te digo, pastorear cabras y ovejas. Pues teníamos el grupo de los más altos, digamos, que tenían más conocimiento, que tenían pues, los severos altos, digamos, eran 7 y ellos mismos eran autosuficientes. También tenían algún toque de agresividad y había que también tener mucho temple, por algún cuchillo que podía volar, por alguna taza del váter que también podía volar, algún cristal. Me llama la atención de que cuando vais allá a investigar, pues tenéis que tener muchas sensaciones, porque aquí se vivió mucho. Sí, la verdad es que me has quitado la pregunta porque te iba a decir que en el chalet, como le hemos titulado en el libro, de los 7, qué es lo que pasaba con los cubiertos, es lo que yo te quería preguntar, que teníais que tener muchísimo cuidado. Más cosas, en el mediano, yo he escuchado algunos investigadores que han mencionado, respetando a mis compañeros, que ese mediano era para la sala de atender a los niños, a los jóvenes, lo que es la sala infantil. Claro, tú has dicho que eso no lo utilizaron para nada, pero antes del 85... Y además, todos eran mayores de 18 años, no había ningún menor, ninguno. Todos tenían el requisito de tener 18 años, no se cogían a ningún menor, nunca. ¿Y el mediano no estaba para...? Eran 180 y todos desde el año 85 que llegué y nos fuimos todos en el año 94 y allí nunca, todos eran mayores de 18 años. ¿Y antes del 85 tú conoces para qué servía ese edificio? Dicen una parte que era que estuvieron una temporada los tuberculosos, pero es que arriba, que llegábamos muchas veces porque estaba a 7 kilómetros, estaba el llamado Belpurgis, ¿os acordáis? Ese famoso, bueno, pues nosotros lo visitábamos mucho, era muy curioso porque era precioso. De hecho, yo tengo por aquí un trozo de mármol que conseguí allí. Subíamos con los chicos porque lo que queríamos era cansar, sobre todo cuando nos cambiaban mucho de servicio para no acostumbrarnos. Eran muy malvados al gusto de los jefes. Y yo creo que lo hacían aposta para que no nos encariñáramos mucho, ni los niños con los chicos con nosotros. Sí. Y entonces pues nos cambiaban mucho. Entonces, en la época de severos caminábamos mucho, íbamos mucho al llamado Belpurgis. Ese sí que fue un auténtico centro de tuberculosos que fue derruido no hace tantos años. Y aquí se rodó la famosa película de La noche de Belpurgis. Y yo creo que la persona ahí sí que hubiera sido en este momento investigarlo una maravilla. Contaban, y todo lo que yo he podido conocer de aquel sitio del llamado centro de Belpurgis, por la película de Belpurgis, bueno, pues allí sí que subían a los llamados tísicos, los tuberculosos, la bacteria de Koch que venía en los pulmones, y que siempre atacaba a los mismos,
a los pobres y a los malnutridos, y eran los llamados tísicos, palabra que existe todavía, y que yo he tratado mucho con eso luego cuando llegué al hospital de Guadarrama, y que ahora ya no tenemos, solo tenemos otra serie de pacientes, pero los llamados tísicos pues era con el bacilo de Koch, y entonces tenían que tener el mejor sitio del mundo en España y casi en Europa, era la Sierra Madrileña. Entonces yo recuerdo que hay un montón, mira, el Hospital del Escorial, el Hospital de Guadarrama, el hospital, ahora cuando subimos a la derecha, que bueno, es el hospital militar, y bueno, el de la Tablada, ¿no? Porque nunca, el de la Tablada, por favor, os digo, nunca fue habitado, nunca fue terminado, nunca. Está escrito, está escrito. Son muchas cosas, lo que queráis, pero nunca se llegó a terminar. Sí que mira, Leonor, era precioso el de Recurgis. Tenía todas las plantas, que había 4, porque éramos muy curiosos. Claro, las brujas se juntan y nos juntamos allí unas cuantas brujillas. Y algún brujiño también, José Luis Herminio, un beso. Y subíamos hasta allá arriba, y no sé, nos hacíamos 14 kilómetros, 7 para subir y 7 para bajar. Aquello era una maravilla como estaba. Yo no sé cómo pudieron hacer aquello en semejante sitio. Está enfrente de la Fuente de los Geólogos, era la entrada principal, lo que es subiendo al puerto. Pero claro, nosotros subíamos desde la barranca, hacíamos así. Y allí sí que yo he llegado a hacer alguna cosilla. Alguna que me he juntado con gente y bueno, fue muy interesante porque allí sí que había muchos espíritus y muchas almas que lo debieron de pasar muy mal. Date cuenta que fue una posguerra y que los llevaban en carretas y los devolvían en carretas. Sí, fíjate. Sí que abajo de la barranca yo lo que subí. Pero el edificio fue deshecho pues en el año 99, creo que hubo una explosión, que lo hicieron a posta porque íbamos mucha gente y estaba muy derruido. Entonces, bueno, pues lo explosionaron y ahí ya no queda nada. Bueno, te adelantas a muchas preguntas que te tengo preparadas. Bueno, preparadas aquí. A ver, te digo, para finalizar la barranca, porque ya te has adelantado también con la tablada. La barranca, lo que te quería decir es que pregunto, porque ahora lo tengo cerrado y no recuerdo, porque si me tengo que acordar de todos los enclaves, vamos mal. Lo cerraron en el 94, 95, creo recordar. En el año 94. Vale. ¿Tú estuviste hasta el último día trabajando ahí? No, me fui un año antes porque me salió un trabajo en el Hospital del Escorial, que también tela. Vale. Me iba de un hospital a otro y luego terminé en el de Guadarrama. Fíjate, estamos hablando con una señora que anteriormente... Que todo esto era renovar contratos hasta que me hice fija y bueno, pues me salió mi plaza en el Hospital del Escorial y luego conseguí también venirme más cerca de donde yo vivía, que decidí venirme a Guadarrama por motivos más personales. Lógico. O sea, estamos hablando de una persona que ha estado muchos años trabajando allí. Anteriormente, vamos a decir que lo desconocías a lo mejor, o de oídas, pero claro, es que, a ver, ¿cómo decirlo? Todos nos podemos equivocar. Yo el primero, aquí nadie es perfecto, pero creo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque me explico. Hace poquitos días, no sé cuándo colgaré este vídeo, pero hace poquitos días me invitó a una entrevista a Juan Antonio de Omega 4, otro grupo de investigación. Un abrazo desde aquí a los de Omega 4, a todos, Luis, etc. Y hablamos del Alamín, Villa del Prado, un poblado abandonado que es el Alamín, del Marqués de Comillas, y entonces di algunos datos que, bueno, voy a colgar el vídeo aquí, que pedí permiso y me dejan publicar aquí en mi canal también la entrevista. Y bueno, estuvimos ahí charlando y di información. ¿Por qué? Porque entrevisté hace años a una señora que estuvo más de 30 años, más de 3 décadas, residiendo allí. Y su padre era el jefe de mantenimiento, que tenía las llaves de todas las casas, que eran unas 40 viviendas, todo el poblado en general.
Y claro, di algunos datos que creo, humildemente hablando, de verdad no se me malinterprete, pero di datos como era el convento de las monjas, que vivían 6 monjas allí, y mucha gente investigando o haciendo parafonías o deduciendo, lo llamaban el ayuntamiento, puesto que para ellos era el ayuntamiento, pero también para otros allí es donde residía el Marqués de Comillas cuando venía a veranear o a cazar o lo que fuere. Pues en esta ocasión lo estoy entremezclando en que me parece muy interesante los datos de este de tú a tú que tengo con Leonor, porque es una señora que ha estado trabajando allí muchos años, del 85 al 93, deduzco por lo que has dicho, y claro, estamos hablando de que el edificio mediano, yo he escuchado más de una ocasión de que era la sala de curas de infantil. Tú estás ahí para decirlo, no yo. Digo que tú estás para corroborarlo o no, no yo. Yo cojo información. Yo recibo información. En su momento, cuando nosotros entraba la Comunidad de Madrid, que fue cuando decidieron meter mujeres, porque si no, sabes que los curas en ese momento no metían mujeres. Estamos hablando del año 85. Y bueno, pues preferían trabajar con hombres, les parecía más trabajo de hombre. Cuando entramos las mujeres es porque entró la Comunidad de Madrid, se tomó todas las pertenencias, ya te digo, el suelo siguen en litigios el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Y oí que estaban, pues de eso llevan el nombre del Ángel, pero nosotros siempre le hemos llamado La Barranca, y sé que había unos curas y nos lo contaban. Santo Ángel de la Guarda. Pero no... Sí, Santo Ángel de la Guarda. Pero no... Yo no reconozco ese edificio trabajando en él, ni nada de nada, ni reconozco ni ninguno de mis compañeros, porque sí que luego, pues, cuando hablamos y tal, y alguno que vivió con los curas, que te lo puedo presentar, y ninguno de ellos habla. De hecho, ese edificio es prácticamente moderno, no te creas que tiene tantos años, como el otro que yo te digo de Belpurgis. Ese edificio era novedoso y no tenía tantos años, Cuando mira, te comento. Estaba muy nuevo. El edificio del medio lo utilizaban un poco, bueno, pues algún cazador y tal, pero no, nunca se utilizó. De hecho, lo teníamos cerrado a cal y canto, para que no se metiera ninguno de los chicos, porque claro, podían subir al tejado, como nos pasó con nuestro niño Orlando, que bueno, pues desapareció, un niño que es paralítico cerebral y desapareció. Bueno, pues había ido rodando 6 kilómetros abajo. Y en honor a la verdad, ahora en honor a la verdad y en defensa a todos mis compañeros en España que han tenido la oportunidad de experimentar en La Barranca, pues yo también tengo que decir algo en honor en defensa, vamos a ver si me entienden mis palabras. No hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Me explico. Igual que en el Alamín dije eso del convento de las monjas, aunque lo llamen el ayuntamiento, lo que fuere, el convento de las monjas, 6 monjas, sala de curas. Esta señora que la entrevistamos, doña Pilar, me acuerdo perfectamente que dijo que allí no ha habido ningún hecho trágico, ningún hecho luctuoso en el Alamín, que ella recuerde más de 30 años viviendo allí. Tú, ahora mezclando, dices que no recuerdas que haya muerto nadie allí, que se hayan pegado entre 2 enfermos, por ejemplo, y haya muerto uno por desgracia, o le hayan tirado por esas... Déjame terminar. Le hayan tirado por las escaleras esas que conocemos. Entendámonos que aquello era un campo de concentración, fíjense. O sea, los cuchillos volaban, los baños, el puntillas. Es que yo no sé si hoy voy a poder dormir bien, porque era miedo total y absoluto. Un hombre grande, casi 2 metros, no veía, siempre andaba desnudo y se dedicaba a romper cristales y a autolesionarse. Eso era terrible, o sea, era terrible. Ninguno de mis compañeros te va a querer hablar. Yo hablo porque sí, porque tampoco... Y yo que te lo agradezco, por supuesto. No el apellido del Señor ni nada. Te estoy dando los datos que vivimos. Auténticas tragedias, pero eran ángeles, porque ninguno, digamos, se fue al otro mundo. Se nos cayó un chico que era hijo de una gran famosa de este país, al cual no voy a dar el nombre. Bueno, pues fue un chico que era uno de los niños, más niño,
se nos cayó por donde metíamos la ropa, o sea, no te cuento más, 7 metros y el chaval apareció ahí abajo. Bueno, no falleció. Y no falleció, no nos falleció ninguno en esos años. Y Orlando, que era muy travieso, era un tío cojonudo, porque era paralítico cerebral, pero durante 7 kilómetros rodando, porque él no caminaba, no andaba, y bueno, pues lo encontramos metido en unos zarzales. Fíjate. Éramos toda la noche buscándole, imagínate, su padre lo traía en el maletero desde Galicia. Pero es a lo que yo quiero llegar. También. Si vais a investigar, vais a encontrar muchas cosas muy difíciles de contar. Yo lo entiendo. Si la Barranca yo conozco amigos como por ejemplo Misterios Norte, un abrazo a Juanín. Conozco mucha gente de España. Conozco mucho. Espera, es que no te oigo. A ver, te digo que unos chicos, pero bueno, uno de los que vino aquí, porque también hacemos la feria del libro del misterio, que también es que no se nos olvide, con nuestro amigo Quique y mucha gente involucrada en este pueblo. Pero vamos, lo que se vivió en la Barranca era para ponerte los pelos de punta. Si un día me dedico a contarte cosas, pues como cuando de repente me dicen, pues te vas a la unidad de cuidados paliativos, y dije, pues genial, me va la caña. Y tuve que vivir durante tantos años y sufrir pues tanto tiempo ese famoso síndrome de Burnout que ahora están padeciendo tantos y tantos profesionales, que es vivir todos los días con la llamada muerte. Y no sé por qué, es una cosa que me persigue, el tratar de temas de la muerte. Por eso me hice muy amiga de Santiago, porque somos dos personas que hablamos de la muerte con una tranquilidad, que tú estás tomando una caña y dices, bueno, estos taraos que están aquí hablando de los muertos como si estuvieran hablando de chicos. Pues para Santiago y para mí es muy fácil hablar y muy difícil para la gente que nos entienda, ¿no? O sea, trabajar con nuestros chicos era estar todo el día en vilo, era un sin vivir, porque cualquiera se tiraba por cualquier ventana, su cabeza no recibe. Entonces, yo me acuerdo que me rompí una muñeca por tratar de salvar a uno. Miles de cosas, se comían las colillas, se comían cucarachas, yo qué sé, te puedo contar cosas que a los demás le pondrían los pelos de punta. Y bueno, yo te digo, he pasado mucho miedo, pero también reconozco que fue una labor. Yo cada vez que se me terminaba el contrato, se nos terminaba unas llantinas y nos volvían a coger, y otro año. No, y que los pillabas cariño, imagino, a los pobres enfermos que los cogías cariño. Que los cogías cariño, me imagino, a los pobres enfermos, y como si fuesen tus críos al final, quieras que no. Eran críos, sí. Era tu trabajo, pero a la vez te tocaba la patata, quiero decir. Pero unos kamikazes, claro, todos muy agresivos. Había una parte, te digo, volaban, cogían una taza del baño, un VC, y lo más normal es que te lo tiraran a la cabeza. Muchos compañeros sí que tienen alguna cicatriz. Yo, lo único, la muñeca, que sí que se me rompió. Pero lo más normal era salir con secuelas psicológicas y físicas. Alguna cosa teníamos que esquivar. Volviendo al tema... Luego me fui a cuidados paliativos, que ha sido muy gratificante, pero el síndrome de Burnout, que voy a explicarla, es el síndrome del quemado por vivir todos los días de tu vida con la muerte, porque es el final. Pero es gratificante, no todo el mundo sirve para eso, ¿sabes? Y creo que esto te hace ser de una pasta distinta, no todo el mundo sirve, ni todo el mundo quiere en un hospital subir a esa plata, no, muy poquitos, contados. Fíjate, lo que te iba a comentar anteriormente, Leonor, para finalizar ese tema, es que quería decir que en defensa, en honor a la verdad, a los compañeros, igual que decía lo de Misterio Norte, un abrazo a Juanín, como quería decir, lo que quería decir es de que ellos son de Asturias, pero que hay muchos compañeros de toda España que han estado allí en el Sanatorio de la Barranca, Sanatorio de Santo Ángel de la Guarda, Navacerrada. Entonces, lo que quería llegar es de que el edificio mediano
tú no lo habrás vivido lo que es como sala de infantil, como más de uno lo menciona, pero en honor a la verdad y defendiendo a los compañeros también tengo que compararlo como en el Alamín. En el Alamín, lo que te decía anteriormente, es que no ha habido hechos trágicos, hechos luctuosos en los cuales haya habido asesinatos o reyertas o lo que fuere, pero hay fenomenología, hay resultados parafónicos y además de resultados parafónicos obtenidos esos registros en nuestros portátiles de Misterios de Aguiar, también hay fenomenología de todo tipo, de ver a un niño, de ver entidades en las cuales hemos visto... hemos tenido diversos fenómenos en el Alamín. Ahora me voy a la Barranca. En el edificio mediano, aunque tú no hayas vivido nada allí, yo en honor a la verdad, tengo que reconocer que yo he estado muchas veces allí. Y como he estado muchas veces, te digo que ese edificio también tiene habitaciones con servicios y tiene muchas pintas de que hayan podido tener a enfermos ingresados, igual que en el edificio grande. Termino, perdóname que termino ya. Yo no sé si han habido enfermos en esa planta superior con los servicios, etc, el patio interior que tiene, con los círculos. Los que hemos experimentado allí sabéis ubicaros lo que estoy hablando. Allí se han visto sombras pasar por la misma fachada. Muchas experiencias. Entonces, en honor a la verdad, tengo que decir que aunque no se haya utilizado, o sí se haya utilizado, pero años atrás, de cuando tú estuvieses, lo que sí tengo que decir en honor a la verdad es que en el edificio mediano hay fenomenología. Que sean entidades del edificio grande, almas retenidas allí, almas de paso, no lo sabemos. Pero que en el edificio mediano, en honor a la verdad, allí hemos obtenido registros y hemos evidenciado fenomenología. Yo entraba, bueno, porque entrábamos por curiosidad y estaba todo dispuesto. De todas maneras, es muy sencillo. Quizás no he querido, pero vamos, yo tengo muy buena relación con el Ayuntamiento de Navacerrada y simplemente me acerco un día al registro y puedo mirar. De verdad que me abren las puertas y puedo mirar en el registro. Lo voy a mirar, de verdad, es una cosa que me va a quedar pendiente. Pero pues, de verdad que trabajábamos ninguno, llevaban años. Había que llevaban ahí años trabajando antes que pues yo llegara. Tienes pendiente coger esa información y revelármela a mí también. Ana Paula, que es la alcaldesa de Navacerrada, y sé que puedo entrar en este momento en el registro y poder mirar más allá. Mira, voy a comentarte, voy a comentar en alto para que los que quieran ver este... 7 de batería, como siempre, es que nos llevamos un rato, ¿eh? ¿Cuánto has dicho? 27. ¿Cuánto? 27, vale. Mira, para finalizar esta mini entrevista de la Barranca, que me parece muy interesante, tú lo has ordenado en este libro de Respuestas del Más Allá, de un servidor, como 5 titulares de esos pobres enfermos. Menciona lo que quieras y hemos terminado con el tema de la Barranca y luego te pregunto otra cosa y ya está. En el número 1, de menos peligrosidad o enfermedad, como queramos determinarlo, del 1 al 5, ¿vale? Los titulaste como en el 1, los severos, en el 2, los moderados, en el 3, los profundos, en el 4, los paracas y en el 5, los psicóticos. Sí, señor. Así es como lo revelaste. Si quieres, te lo resumo yo rápidamente o lo recuerdas tú y lo explicas tú, por supuesto. Sí, bueno, yo la verdad que muy agradecida a Daniel por el libro y además, pues lo he puesto mucho en mi Facebook. Mi Facebook es mi nombre, Leonor Villatala, y en Twitter, Leonor Rock, para los que queráis seguir. Y bueno, pues gracias. La verdad es que quedó muy bien. Y la gente así que no conocía mucho el tema, pues gente que es más ascética y más así, incluso compañeras del hospital, y les dije, echarle una feada, porque este es el principio de, como muy fácil, es como el abecedario de empezar a conocer un poquillo cosas del misterio. Muchísimas gracias. Daniel, la verdad es que te rodeaste de gente y de las cosas que tú viviste con mucha sencillez, que es lo que digo yo, ¿no? La sencillez y como muy curioso, que se lee rápido y bien, ¿no? Pues sí, pues es que, pero esto pertenece a parte de la medicina, los oligofrénicos, normales,
gentes con capacidades diferentes, pues tienen unos rasgos y así, vamos, unos niveles. Entonces, los más altos, los severos, pues eran los que vivían con nosotros y podíamos tener, pues digamos que eran más autosuficientes, hacían su comida, podían cuidar un rebaño, podían hacer un huerto, pero siempre tenían conversaciones normales contigo. Pero claro, había que cuidarlos porque a veces se les iba, tenían muchos toques agresivos y teníamos que tener mucho cuidado con todo lo que pinchara. Un segundo, un breve inciso. Estos son los del chalet de los 7, los de los cubiertos que hemos hablado anteriormente, para que se ponga en situación la persona. Sí, las conversaciones eran increíbles. Deciros siempre una cosa que me llama mucho la atención, y es que ninguno tenía ninguna connotación y no había distinción entre hombre y mujer. Lo digo con respeto a nivel sexual, porque eran muy pequeños de cabeza, pero yo creo que el rasgo de que fueras mujer o hombre, a ellos les daba igual, porque los uniformes eran iguales, llevábamos un chándal, llevábamos siempre en chándal, verde, luego fue un poco rojo, y una camiseta. Pero ellos no distinguían el hombre de la mujer, a lo mejor lo distinguían en plan a la hora de cuidar, eran como más amorosos, pero no tenían esa situación, a excepción de uno sí, solamente tenía un problema, y cuando ibas a esa planta y te encontrabas con ese chico, no recuerdo el nombre, pero tenías que llevar calcetines, porque nosotros en el verano llevábamos suecos, y fue la única situación así que teníamos, porque ellos, bueno, pues tenían sus historias y sus relaciones y su sexualidad, su masturbación, y de hecho tuvimos un estudio grande. Vinieron desde Sevilla a trabajar a un chico que le teníamos que tener como un guante. No sé, digo que es que todo muy peliagudo porque se pasaba todo el día masturbándose. Entonces, bueno, pues imagínate, una chica joven como yo, pero bueno, ya era mamá y ya entendía que los chavales tenían sus rollos, pero nunca tenían ninguna relación hombre-mujer. Sin embargo, este sí. Pero solamente era una cosa muy curiosa. Un caso excepcional. Esa autoridad, tenías que llevar calcetines, porque si te veía el pie, el chaval se iba completamente. Se iba. El punto uno, los severos. El punto 2, los moderados. Este que te estoy hablando era de los moderados, que hacían muchas cosas, hacíamos muchas actividades con ellos, pues hacíamos manualidades, incluso se llegaron a hacer rastrillos, vendíamos, estábamos muy lejos del pueblo. Cuando había mucha nieve tenía que subirnos a la Guardia Civil y hemos bajado andando con la nieve mogollón de veces. Pero éramos una familia, la verdad es que nos llevábamos todos bien, aunque cuando entendieron los macho-man que llegábamos las hembras y que había que entender que teníamos que trabajar todos juntos, ¿no? Y luego hubo gente maravillosa que hicimos verdaderos trabajos de campo con la oligofrenia, O sea, apuntalábamos incluso los cuadros. Eso eran los moderados que hacían muchísimas cosas. Había el Zipizape, que eran los hermanos que cantaban como la maravilla y que ahora están además en un centro de Villalba, que no lo voy a nombrar, pero están... Los moderados iban con su cuidador y habían aulas con 10 chicos cada uno. Sí. En el punto 3, los profundos. Se hacían sus necesidades encima, eran como niños, bebés. Eran como bebés, sí, muy profundos, con muchos tics y sobre todo con una higiene muy difícil, se desnudaban, se comían todo, bueno, pues ya te digo, aquello era un campo de concentración total. Bien dicho, o sea, es que lo estoy diciendo bien. Sé que mucha gente no se atreve a contarlo, pero yo hoy me estoy atreviendo, no pasa nada. Y yo que te lo agradezco. Por supuesto. Punto 4. Los paracas. Esto me sorprendió, de verdad. Tengo que decir. Bueno, pero llamaban los paracas porque aparte de los pobrecillos de tener la enfermedad, pues tenían, le daban crisis. Entonces todos iban con casco. Y con silla de ruedas. 12 chicos en sillas de ruedas, otros con andador, pero todos tenían que llevar un casco de moto. Durante todo el día, excepción de cuando se acostaban.
porque le daban crisis y entonces se caían y se rompían la cabeza. Todos el día en enfermería. Había que estar con ellos. Les daban crisis. Teníamos un médico, éramos 4 enfermeras, cuidadores, técnicos auxiliares cuidadores, y teníamos uno de los grandes psiquiatras, el doctor Jerónimo Sanz. Era nuestro psiquiatra, increíble. Era el que le daba las pastillas para relajarles, pero Jerónimo sigue trabajando y es uno de los grandes, que podéis mirar su currículum y sé que estará orgulloso de que yo hable de él. Es uno de los grandes, además es uno de los que ha trabajado mucho la ludopatía. Es que estamos dando hasta nombres y apellidos de profesionales que han trabajado en la Barranca. Mira, ya anticipo. Gracias, Leonor. Número 5. Número 5, y eran 30, y los más difíciles, los psicóticos. Bueno, pues imagínate chicos grandes como castillos, total y absolutamente, con una agresividad increíble. Yo recordarlo todavía se me ponen los pelos de punta. Yo creo que cuando... Bueno, voy a decir una cosa, pero los 2 jefes ya no están con nosotros. O sea, han fallecido nuestros... Sí, yo vivo aquí al lado, o sea que en Guadarrama voy mucho a la Ferrada y el río de los Almochones y lo veo y lo recuerdo, pero recordarme de los psicóticos era como, te voy a mandar a Siberia, porque aquello era Siberia, y ahí pasaba, yo pasaba mucho tiempo. Se ve el chalet, ¿no? Sí, ese es el chalet. Sí. El chalet de los 7 y el edificio mediano. ¿En serio? Bueno, ahí donde el del medio, esa verjilla pequeña que tiene, de ahí se han caído varias veces abajo. Se nos caían, pero ibas a por ellos y estaban vivos. Era realmente... El del medio, has dicho, ¿no? El del medio. Sí, tiene todo el patio. ¿Ves? Todo ese patio, pues ahí jugábamos con ellos, al balón, y entonces más de uno se nos cayó abajo, o sea, pero... Y ibas a por ellos y decías, madre mía, la que se ha liado. Ahí estaba pues tan tranquilo. En esa fachada, más de una persona ha visto una sombra atravesando la fachada. Voy a hablar con uno de los más antiguos, que además es de mi tierra, de Galego, vive en Becerril y es de los más antiguos. A ver si me puede contar algo más. Me queda ahí pendiente, ¿vale? Pues deciros que los psicóticos pues eran muy agresivos y trabajar con ellos era muy complicado, daba mucho miedo y había que tener una fuerza física bastante increíble para reducirlos. Nunca utilizamos ningún medio de sujeción ni nada de nada, pero sí, había uno que se llamaba Carreño y teníamos uno que me tengo que acordar de él, por favor, porque es que era muy gracioso. En los moderados y los severos, pues los llevábamos al zoo, los llevábamos de excursión, y teníamos uno que se llamaba el Etarra. Bueno, el Etarra. Paquito el Etarra. ¿Pero sabes por qué? Porque era sí. De toda, no eran chicos de la comunidad, eran de toda España, los 180. Y Paquito, pues tenía su aspecto físico, era de un chico guapete, normal, y entonces le llevabas al zoo, y entonces el hombre iba, y con las manos así, un chaval que siempre tuvo la misma edad, porque tenía 35 años, yo le dejé con 50 ahí, pero seguía teniendo la misma edad. Era muy difícil que pasaran los años por él. Es un tema como muy curioso. Por eso, todo eso es como algo paranormal, porque eran ángeles, bajo mi punto de vista. Sí, creo que hablar de él también. Paquito se nos iba, y entonces hablaba la gente tan normal, y entonces toda la gente, pues, se quedaba loco, porque además era muy guapete y tal, pero a los 2 segundos ya rápidamente decía, ¿sabéis lo que me gusta comer? Y todo el mundo le decía, sí, dice, muslitos de guardia civil, porque yo soy de la ETA. Sí. Y claro, todo el mundo salía zumbando y diciendo, madre mía, qué miedo, ¿no? Teníamos que cogerle y decirle, Paquito, tranquilo. Eso lo escribiste también lo escribí yo en la entrevista que te hice, y de verdad, he enseñado las fotos del libro y tal, pero que no quiero que se me malinterprete, no lo hago por que se vea el libro y publicidad de nada, sino que os lo digo de corazón, que para mí es que esto es un orgullo personal. Han sido 4 años para hacer este libro, 298 páginas, y tener hoy como invitada a una persona en el primer capítulo La Barranca, una entrevista, creo que
como se está mostrando, con datos muy, muy, muy interesantes, detalles muy, muy, muy interesantes para experimentadores que hayamos estado en la barranca y a quien le guste la historia, además de los detalles que está dando 100%, pues repito y reitero que no es por hacer publicidad, propaganda del libro, es que para mí es un orgullo personal enseñar el chalet de los 7, el edificio mediano, el edificio grande y todas las experiencias que está contando ella. Jolín, es que es del 85 al 93, es que para mí es un orgullo tenerte hoy, de verdad. Prometo que estoy ahora un poco bla, 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 porque son cosas de recordar de aquella experiencia que fue muy dura, fue dura de carácter. Bueno, pero pues vamos a cambiar de tema. Curioso es que nadie se ha atrevido a hablar de verdad, no creo que nadie haya conseguido una entrevista de la gente que vivió allí, creo que eres el primero que tienes esta entrevista. Pero pues orgulloso que me siento. No me extraña que cualquier persona que vaya en este momento pueda recibir mucho, porque cuando se trasladaron a otro centro en Madrid, no voy a dar el nombre, pues todo cambió, pero allí se quedaron muchas almas, de verdad. Estos chicos tenían un ángel, porque todo lo que nos pasaba, todo lo que pasó, y ahí seguían. Yo me fui con los 100, llegué con 180 y terminé con 180. Y fíjate, te digo, saltaban por los aires y tú decías, madre, aquí ya lo peor, las tragedias, todos íbamos corriendo y de repente se levantaba y decía, hola. Y te decía, pero fíjate, la de hechos trágicos que podrían haber pasado, la de veces que podrías haber visto un coche fúnebre entrar al sanatorio y en honor a la verdad, que es lo que me gusta, no viste ninguno. Qué bueno. No, yo ni nadie. No. Ni entraste luego a las 3 de la tarde al día siguiente a trabajar y que un compañero te diga, ¿te acuerdas de tal enfermo? Sí, pues ayer se mató por una escalera o hizo lo que fuere. Luego vamos recordando y muchos, pero casi todos se están yendo porque son mayores y que se tienen que ir. Pero ninguno hemos sabido de trágico. Sí que sabemos que los dos jefes, sí, los dos se nos han ido. Jóvenes, además. Es que vamos a decir que... Y el otro con 50. Sí, fue los dos grandes jefes que tuvimos, diríamos los directores, gerentes, se han ido jóvenes. Sí. Es que si se cerró en el 94 95, estamos hablando de hace 25 años ya que está cerrada la Barranca. Se dice pronto, 2 décadas y media. Sí. Bueno, para terminar ya, hemos cerrado ya la Barranca y vamos a relajarte un poquito, que es lo que tanto te apasiona a ti. Pequeña Meiga, pequeña Meiga. A ver las ailas, ¿no? Cuéntanos algo. Que yo sé que tú tienes, yo sé que tú tienes algo de Meiga. No. Algo no, soy una Meiga, ya te lo digo todo. Dilo tú. Bueno, ¿qué nos puedes contar? A ver, si te apetece contarnos algo personal. Has ayudado a personas tipo videncia, no vamos a mezclar que sea Meiga una vidente, pero yo sé que tienes cosas tuyas que siempre sin haber cobrado. Una brujiña, una persona sin que haber, realmente. Eso es lo que yo quería terminar con mi pregunta. Sin haber cobrado nada de nadie, que eso yo respeto a todo aquel que cobre. Lo respeto, no lo critico, de verdad. Yo no lo haría así, pero lo respeto de verdad. Pero a mí me consta de que tú has... Yo le he echado las cartas del tarot a la ministra de Portugal. Es a lo que quiero llegar. Que haya dinero por medio o hayan trueques, como tú acabas de decir, favores, lo que fuere, pero que respeto a todos. Pero a ti en especial sí te creo. Entonces... ¿qué nos puedes contar? ¿Que hayas podido ayudar a alguna familia, alguna amistad, alguna vivencia que hayas tenido? Pues mira, he tenido muchas, porque a los 7 años descubrí a través de mi abuela, yo llevo su nombre, mi honor, y lo que os contaba, mi abuela, que luego sé que hay un libro por ahí en mente y que podré contarte algo más, pero todo viene de que mi abuela, pues eso,
se metió en la cama a los 56 años y con una vara y una campanilla, pues era una mega de verdad donde hacía pues verdaderas mancias y la gente iba y bueno, pues cuando tenían una enfermedad, tenían un problema de amor, conocíamos todas las plantas y quiso que yo fuera la persona. En mí vio, porque tuvo 12 hijos y un montón de nietos, pero solamente Leonor, que llevo yo su nombre, y ya te enseñaré la foto y podremos verla, se murió a los 96 años con el pelo negro, cosa que la nieta no lo hereda porque tengo unas canas que para qué. Pero sí que siempre, muy, muy al ladito de ella, yo me quedaba con todo. Me encanta la botánica y entiendo que las historias de Don Juan, Carlos Castaneda, todo esto. No soy muy aficionada a las drogas porque soy muy miedosa, siempre he sido muy cagada, pero sí experimenté con la hierba Datura Stramonio, la famosa hierba del diablo, única y exclusivamente por ignorancia, porque teníamos 14 años y en Galicia siempre hemos sido muy hippies. Y bueno, pues no fue una experiencia nada agradable, porque eso es vomitar y vomitar y no sé qué vi, porque yo ya, como siempre le digo a la gente, yo ya nací así, yo veo algo más. Desde muy pequeña yo veo a una persona, no siempre, pero veo y ya le veo algo, veo Laura, veo los colores, veo las formas, y entonces con 14 años lo que le pedí a mi padre es que me comprara un libro de tarot. Y a través del tarot te puede ayudar a mucha gente, pero lo más es que es la energía que yo tengo y que veo. ¿Cómo le puedes explicar a una persona así? Es más difícil, sin embargo a través de unas cartas era más sencillo. Entonces pues ayudé a mucha gente, claro que sí, pero sobre todo se pasaba de viva voz, pues la amiguiña, pues trabajaba en la barranca y me llamaba gente. Oye, mira que tengo aquí un novio que no me hace caso, y entonces le echaba las cartas y digo, te está poniendo los cuernos, ¿pero para qué? Y al final descubrías que era ella la que le estaba poniendo los cuernos, cosas así, ¿no? Luego también empecé muy prontito a hacer un programa de radio alternativa, una radio pirata en Cercedilla, que se llamaba Alta Tensión. Esto tenía yo, estaba trabajando en la barranca, 26 años, y como me gustaba tanto, yo ya hacía llamadas telefónicas, la gente llamaba a un número de teléfono y yo ya hacía llamadas por teléfono echando las cartas, o sea, tela, y tengo 59. Pero ayudar a muchísima gente y sobre todo había una especialidad en mí que sigue habiendo, y es que he ayudado a mucha gente a que fuera al médico antes de que sucediera. Oye, mira, incluso he parado a gente en la calle y le he dicho, oye, ¿por qué no te vas a este médico que noto que te está pasando algo? Y la gente iba a agradecérmelo. No he tenido ni un más mínimo problema, de verdad, nunca, porque una echadora de cartas o tal, después de todo lo que vemos ahí en las revistas, pues pueden tener algún problema. Yo jamás, solo tengo el agradecimiento de mucha gente. Eso sí, el silencio total y absoluto de sus nombres, como cuando vas a un médico, eso siempre lo he llevado, pero mucho. Y además tengo unas tarjetas que ya te enseñaré, que las tengo por ahí guardadas, astrología y tarot, y sí que me daba publicidad. Y a la gente que tenía poder, pues sí, hombre, pues a lo mejor me llevaba unas pelillas, pero siempre lo volvía a reinvertir en más libros. Muchos libros tengo. Información. Que la viste, mi cestita de Mary Poppins, que ahí siempre llevo el tarot, llevo mis libros, el péndulo, y creo que las personas que vemos algo más, pues cualquier cosa nos sirve, después de un café o mirarte a los ojos. Pero con eso se nace. Y sí que tuve mucho miedo en la adolescencia, porque claro, yo veía cosas y no las entendía, y era una niña muy tímida, muy reservada, hasta que entendí que tenía que espabilar porque tenía que ayudar a los demás. Y ahora soy pues una boca chancla, ¿sabes? Pero todo esto viene porque yo sigo viendo muchas cosas. Leonor, 3 preguntas te voy a hacer, 3, y ya vamos a ir terminando. La primera, ¿tienes batería? Ponlo a cargar. Me queda un 10, eres un cabrito. Ponle a cargar que me lo vuelo. La segunda, mientras vas cargando, además de información y leer muchos libros de tarot, etc., ¿cómo sentías tú que esa persona iba a tener en un futuro próximo una enfermedad? ¿A razón de echar cartas o cómo era? Porque tú lo percibías, lo sentías, ¿cómo es? Explícame.
Mira, yo lo único que hago es percibir, no sé, es como si no fuera yo. No sé cómo explicarlo, es muy difícil. Yo siempre digo que mi abuela está aquí, ¿no? Una sensación. No soy yo. De repente, me está pasando ahora, ¿no? Que estoy hablando y recordando a los arranca, pero viene alguien y como si me clavas un cuchillo, no me entero, porque en este momento estoy totalmente en trance. Ajá. Estoy hablando contigo, no sé si me ves la mirada, pero estoy totalmente en trance. Estoy intentando recordar, porque son muchísimos datos, y ya ves que he estado muy ágil. Llevamos mucho tiempo confinados y con mucho trabajo, muchas historias de la vida, casi todas buenas y alguna mala, pero también se llevan bien. Y bueno, pues hay como una cosa que me llama la atención, de ser tan atrevida, ¿no? O sea, yo he hecho escuela en la unidad de cuidados paliativos. Yo fui la segunda persona con Elías Sánchez, los dos allí trabajando mano a mano. ¿Por qué no nos dedicamos a esto? A montar una unidad de cuidados paliativos, que hay un montón de gente muriéndose con muchísimo dolor. Vamos a paliar. Llegué a trabajar con Reiki, cosa única en España. Solamente se hacía en el Hospital Guadarrama y en el Hospital de Puerta de Hierro. Llegó gente mala que cobraba por ello y se cerraron las puertas. En este momento estamos cerrados al Reiki, pero hemos trabajado un montón con el Reiki. El Reiki solamente significa paliar. Yo pongo las manos en ciertos sitios y yo te alivio. Nada más. Siempre he trabajado con el bien. No quiero más que el bien. Si es verdad que alguna vez quiero hacerme daño, pues le ha salido el tiro por la culata. No sé, pero muy interesante lo que está diciendo. Quizás Santiago sí que en un momento dado me llevó por ese camino, pero no llevo yo ese camino como él. Santiago Baten, él es muy religioso y muy así, no, yo lo llevo por otro lado, ¿no? Es como si entrara total y absolutamente en trance. No puedo decir más, es como si no fuera yo. Ponla a cargar, que ya ha sonado un poco, a ver si se va a ir. Es un vicias, es un vicias, a ver si quiere cargar. Ya sabes que igual que yo muy bien con las personas, con las máquinas es fatal. Pero cambiamos de plano, que ahora me con la mano. Da igual. ¿Qué te iba a decir? Otra cosa. ¿En algún caso que te haya impactado a causa de ese regalo que tú tienes gracias a lo que hayas heredado de tu abuela, en paz descanse? Mira, muy importante, una casa en Tercerilla que compraron... Déjame terminar la pregunta, Leonor, que si no nos liamos. Déjame terminar la pregunta. En honor a tu abuela, lo que hayas heredado, mi pregunta es, sin dar datos, sin dar nombre y apellido, sin complicarte la vida en ningún momento, pero ¿puedes contarnos algún caso que sea relevante, que hayas podido ayudar de verdad a una familia? Pues sí, te cuento, en Tercerilla. No me acuerdo yo ni cómo se llama la familia, pero sé que todos los años en Navidad pues me mandan un WhatsApp para darme las gracias. Te estoy hablando de hace 20 años, me llamaron por teléfono y me comentaron si podía ir a ver un póster que les pasaba en su casa. Se acaban de comprar, la casa es preciosa, pero divina. Las antiguas de Tercerilla, estás todo con ladrillos y ladrillo visto y todo, pero muy de las antiguas. Bueno, pues no les fue bien. A los 2 meses empezaron a escuchar ruidos, no podían dormir. La mujer se puso dentro como una especie de ansiedad, porque claro, veía gente por todos los sitios. El marido se puso muy malo, los dos lo pasaron muy mal, y a través de esta amiga de Cristina pues consiguieron mi teléfono. Yo iba dejando mis tarjetas por ahí, las dejaba en algún sitio, bueno, pues pinchaba. Son unas tarjetas que todavía conservo, rosas, muy bonitas. Y bueno, pues dijeron, vamos a llamar a esta mujer que parece ser que controla los temas. Le costó 3 semanas, o sea, 3 días. 3 días, eran los miércoles cuando iba. Y tenía que hacer una limpieza, les mandaba afuera y tenía que limpiar aquello. Fue muy jodido, porque claro, yo me quedo sin energía. De hecho, lo primero que hago... Perdona, ¿cómo? Es cuando algo... Perdona,
cuando decís tenía que limpiar la casa, ¿qué es lo que hacías? Danos datos para aprender, porfa. Sí, sí. Bueno, pues ya te digo que lo primero que hago es entrar como en trance. O sea, yo no soy otra persona. O sea, yo entro y empiezo a ver. Y yo siempre llevo mi saquito. Siempre utilizo una cosa. A ver, todo no te lo voy a contar, ¿vale? Pero vale, hasta donde puedas. una planta que creo que es muy importante, que es el romero. Luego a la familia les digo que eche sal por todo, sal gorda en todos los baños, en todas las cavidades que tengan, tanto el VC como la bañera, como todo lo que tenga agujero, eso por ahí tiene que ir sal. Es un trabajo que tienen que hacer ellos. Yo abro las ventanas y con ese romero que voy quemando voy diciendo una serie de frases y voy echando. En aquel caso, no voy a decir más, ni sabéis dónde está en una casa en Cercedilla, pues sí, ahí se había quedado un señor del alma, digamos que en un limbo, un señor que vivía en esa casa, que no quería dejarla porque era de su familia y le obligaron a venderla. Entonces ese señor se murió. Estos señores, digamos que eran los terceros que vivían en esa casa. Eran una pareja joven y se fue a vivir allí. Pero un señor que se debió de morir después de la guerra civil o por ahí, y se quedó ahí su alma. Y claro, le hacía la vida imposible a la mujer y al marido, pero a mí me empezó a llorar con esos lagrimones y yo lo único que hacía era pues decirle, vete ya, yo te libero, vete ya, yo te libero, vete ya, yo te libero. Y al tercer día se fue. Entraron, hicieron todo lo que yo les dije. Hay una serie de rituales que hay que hacer cuando nos echan, cuando hay un postre, o cuando hay un mal de ojo o algo de eso. Que bueno, que a lo mejor algún día te cuento más cosas, pero es que tiene que ver con plantas, tiene que ver con rituales y sí, bueno, no hace falta, no hace falta que te extiendas, lo que tú veas que es relevante. Terminaba súper cansada, agotada y siempre, como ahora me va a pasar, necesito comer algo dulce. Es como si mi glucemia se me fuera. Y no sé decirte, no viene de nada, no me siento en otro plano, como escuchaba a Alex o como escucha a otra gente. No, es como si de repente tengo que ayudar, como si fuera un bombero. Entro en un incendio y tengo que utilizar todos mis medios. Y así lo hago. ¿Que tengo mucho poder? Sí, porque he estudiado mucho todas las mancias y porque he experimentado mucho con muchas hierbas y con muchos recursos. Y la verdad es que me recuperaba rápido, o sea, no me pasa nada, ¿no? Pero lo que sí me ha quedado ahora es que cuando veo mala energía en un sitio no puedo entrar. No consigo entrar. Entonces tú me mandas a mí a un sitio, yo soy como, pues eso, como los hurones con los conejos. Tú me mandas ir a un sitio y te digo, no puedo entrar. Seguramente que voy a un sitio contigo y te digo, no puedo entrar. Y otros sitios, como me pasó en el famoso balneario que tenemos ahí en Trillo, que tenemos que ir, me pareció una verdadera pasada, me sentía tan a gusto que me hubiera quedado vivir allí. No tengo mucho dato. De momento no podemos hablar muy alto. Pero vamos, que tú cuando vas a sitios, entonces ves, además de sentir a las entidades. Te hablo de sitios o de un pub, que veo las malas energías de la gente y me piro, ¿Sí? Sí. Pero los ves, además de sentirlos. Un sitio especial, elegido. Pero además de verlos, los sientes, además de sentirlos, los ves también. Llego a visualizar, sí. No, ¿sí? Llego a visualizar la cara, sí. Vale. Le podría poner cara incluso a esa gente. Luego tengo muchos casos de poltergeist que, pues hace poquito, ahora 3 años, simplemente por teléfono me mandó una señora las fotos de la casa y ¡buah!
Eso también me costó un montón de días y al final lo saqué, pero a través del teléfono. Pues mira que no, la verdad, yo soy reacio con eso, te lo juro. Que se pueda a razón de una foto, a razón de un vídeo, es que me cuesta muchísimo si no estás ahí en una persona. Creo que me conoces y por eso me dan tantas ganas de que todo el mundo conociera un poquito. Creo que eres de los primeros que conocen. Nunca he ido de ponente, si te das cuenta. Sí. Siempre soy la organizadora, presentadora, pero no me siento. Quizás por ser tú y porque creo que tenía, en este momento de mi vida tengo que recordar, porque sabes que la mente a veces hace plazo y tiene que olvidar muchas cosas, porque el estar tan relacionada con todo el rato con el síndrome de Burnout, el síndrome del quemado, es que son muchas vivencias. O sea, yo tendría libros y libros para escribir. Con el tema de los objetivos es que ha sido muy serio, ¿no? Muy gratificante y muy de llorar, pero nunca delante de ellos, nunca. Siempre, yo siempre he llorado mucho, a veces de alegría, ¿no? Y dirás, madre mía, la gente se va, pero que se vaya con dignidad, que se vaya con paz. Yo sufrí mucho, con ciertos políticos que nos hicieron muchísimo daño, con aquel Severo me mata, el Gran Wyoming, que nos ayudó mucho, con el doctor Montes, ya desaparecido, un hombre que hizo un gran trabajo con los paliativos y que jodió, y bien dicha la palabra está, 3 políticos mendunguis que todavía andan por ahí y que bueno, ya han dejado la política porque se han echado y jorobaron mucho lo que era el paliar, porque es muy difícil tener una enfermedad que ya sabes que es el final, que la gente te lo entrega, los familiares te lo entregan para que le ayudes a irse y vengan estos 4 idiotas y te lo joroben todo. Quizás por eso fue una de las cosas que me hicieron. A mí vino una ministra de un grupo político al cual yo pertenecía a buscarme. Me buscaron, yo no me metí en política. A mí vinieron, me emociono, Si ves, me estoy emocionando porque me vinieron a buscar. Creo que no soy de las personas que me siento a descansar en una piedra y siempre se me coloca alguien al lado a darme algo. Siempre. Yo creo, Leonor, que todo tiene un porqué y de verdad, como yo he dicho al inicio, sin buscar me llamó las personas y aquí está la alerta y aquí está la ponencia y aquí estamos a día de hoy, Santiago Vázquez en el libro, tú en la entrevista, en la charla de Tú a Tú de hoy. Han pasado los años y te quiero decir que hay gente que puede ser interesada y decir, bueno, mira, esta señora está en tal partido político, que a mí me da igual la política, me da igual tu ideología política y lo sabes. Yo estos 12 años y he hecho muchas cosas bonitas. A lo que quiero llegar es a eso, es de que sin buscarlo me he cruzado en esta vida con personas buenas, que es lo que a mí me gusta, las haya buscado o no las haya buscado, en esta ocasión no las he buscado, pero de verdad, para mí es un orgullo en estos años que nos conocemos, que ahora ya no estás en la política, sigues defendiendo ahí al Hospital de Guadarrama, que me sale en el Facebook, que estás siempre ahí defendiendo a tus compañeros. Eres una persona honrada, una buena amiga, que si puedes ayudar, ayudas, y eso te honra. Así que para mí, y suena peloteo o no, a mí me da igual ya a estas alturas, sinceramente te lo digo de corazón, desde aquí, que para mí eres una señora. Así que me da igual la política, me da igual las ideas de cada uno. Y emociones, y creo que era un buen momento ahora que llevamos tanto tiempo confinados y con tanto dolor, y creo que ha sido como un poco de terapia. Muchas gracias, Daniel. Un desahoguillo entre amigos, charlando, y mira, te lo agradezco porque ya no es que yo ya te conocía un poco gracias al libro de Respuestas del Más Allá, pero gracias a hoy también, a este nuevo de Tú a Tú, te he conocido más, porque habían detalles que desconocía. Así que, de verdad, te lo agradezco de corazón. Vamos a despedir ya.
para que no estés cansada ya llevamos un buen rato y has gastado energía, como tú has dicho anteriormente, no quiero aprovechar más de tu tiempo, pero de verdad que... Un poquito de chocolate. Por eso, has dicho que necesitas azúcar y no quiero apretar, pero te lo digo de verdad, decir alto y claro que desde el día que te conocí, allá por ese 2015 yo creo, 14 de agosto del 2015, pues si esto fue la ponencia, pues fue en ese verano. O sea, con esto quiero decir que han hecho, van a hacer, no, ya han hecho ya 5 años y en estos 5 años solamente me has demostrado que si puedes ayudarme, me ayudas. Ya ves que si necesitas algo aquí me tienes y no es un cumplido y lo has sabido también, claro está, pero que aquí estamos para eso, para disfrutar, para aprender entre todos. Tú tienes mucha más experiencia que yo, tienes un pelín de edad más que yo, pero has vivido y has recorrido más mundo que yo, así que te lo agradezco de corazón, los consejos, las ayudas y haber estado hoy en este de tú a tú y que te conozcamos más, que yo creo que merecía muchísimo la pena. Para mí, Leonor, eres una señora, de pies a cabeza, de verdad. Gracias, Daniel. Pues un verdadero placer. Te voy a colgar, voy a dejar de grabar, mejor dicho, y ahora nos despedimos en privado, pero de verdad, di lo que quieras, si quieres decir algún minuto más, pero por mi parte ya está terminado. Muchísimas gracias. Pues yo dar las gracias a Daniel Barrios por confiar en mí, por tener ese granito de arena en ese libro tan bonito, y a todo el grupo de Arián, a Dimensión Insólita, que me habéis apoyado muchísimo, y a todos mis amigos que he nombrado hoy. Y bueno, que tengas mucha suerte en este recorrido de tú a tú, porque creo que está muy bonito. Ayer con Alex me lo pasé genial y sé que vas a llevar más ponentes. Y mucha suerte, ¿vale? Nos seguimos viendo en los caminos de la equidad, en los caminos de la energía. Os quiero. Por supuesto. Muchísimas gracias. Un besito. Chao.